Unos niños corrían alegremente hacia el bosque hasta que una chica les gritó y los regañó. Les preguntó si acaso sus padres no les habían dicho que no podían ir al bosque del norte. Se quedaron pensando y efectivamente sus padres le dijeron que no se acercaran porque en ese bosque vivía la bruja, pero pensaban que solo era un rumor. Esta chica les dijo que no era un rumor, que 12 años atrás la ciudad fue completamente quemada por la bruja. En ese momento hubo muchísimas víctimas, entre ellas sus padres, por lo que los niños al verla tan mal le dijeron que lo habían entendido y que volverían a casa, pero se preguntaban qué tipo de persona era ella. Luana, por su parte, la bruja de este rumor, tiene 25 años y se va despertando. Estaba preguntándose en qué momento había salido del estudio porque no lo recordaba. Fue entonces que se enojó muchísimo porque fue hacia la cocina donde le reclamó a Cruz, su marido, por haberle quitado la ropa sin su permiso, pero él lo único que hizo fue decirle muy buenos días. Ella seguía reclamándole que le había dado permiso de llevarla a la cama, pero no de que le quitara toda la ropa. Sin embargo, Cruz le dijo que no solo había hecho eso, ya que habían hecho el amor muchísimas veces. Efectivamente, Luana recordó todo lo que había pasado la noche anterior, por lo que se sonrojó bastante. No quería aceptar la realidad, pero su marido le ofreció repetirlo en ese mismo momento. Como estaba muy avergonzada, huyó hacia el bosque donde estaba viendo a unos zorritos que andaban caminando por ahí. Fue entonces que su marido comenzó a gritarle porque la estaba buscando. Le dijo que ya había hecho todo el quehacer, que no volvería a repetir lo de la noche anterior, en fin, un amor. Ella bajó de su escondite, se pusieron a recordar que ese era el mismo lugar donde se habían conocido años atrás, porque ella lo había salvado de múltiples heridas que tenía. Él le decía que la verdad no esperaba que la famosa bruja de los rumores fuera una persona tan gentil y cariñosa. Además, siempre hacía lo mejor que podía. Por otro lado, Luana no pensaba que ese chico que había salvado años atrás se convertiría en su marido, pero todo lo que él le decía le gustaba muchísimo. Luana comenzó a decirle que tenían que revisar varios lugares antes de que se ocultara el sol, pero Cruz como que escuchó algo y desapareció. Ella ya sabía que él hacía esto muy seguido, así que no se preocupó por él, por lo que continuó con su camino. Pero ¿por qué se fue su marido? Resulta que en la capital dos magos estaban hablando acerca de ir hacia donde estaba la bruja para deshacerse de ella, porque seguramente si lo hacían serían ascendidos, así que querían matarla para su propio beneficio, porque una niña con poderes no les iba a ganar. Cuando los dos quedaron en que iban a dirigirse hacia el bosque prohibido, uno de ellos murió, porque Cruz estaba ahí y había escuchado su conversación. El que quedaba le preguntó que quién era, que qué rayos estaba haciendo, pero Cruz le dijo que él simplemente era un amo de casa. El mago que quedaba estaba en completo estado de shock, pero se dio cuenta de que seguramente era un sirviente de la bruja, por lo que empezó a atacarlo. Pero Cruz estaba como si nada, repelía todos sus ataques, era demasiado fácil para él. El mago le dijo que cómo es que lo había descubierto, porque había cuidado muchísimo sus movimientos, pero Cruz le dijo que ella, se lo dijo, era un hada del bosque, que se supone que odia a los humanos. Cruz le dijo que no tenía a dónde escapar porque Luana era demasiado amable y gentil, por lo que no mataría a seres como él, así que él se encargaba de deshacerse de la basura. El mago sentía la sed de sangre de parte de Cruz, pero como era un mago del reino, pensaba que todavía le podía dar pelea, así que concentró todos sus poderes para lanzarle un golpe de magia. Había agotado todo su poder mágico, pero con ese golpe nadie sobreviviría, así que herido y todo decidió irse a enfrentar a Luana. Sin embargo, Cruz estaba completamente ileso, porque lo único que le había hecho era deshacer su ropa. Por cierto, qué bueno está, qué bien come Luana. Cruz le dijo que era momento de terminar las cosas y en cuanto lo vio con el pecho descubierto, recordó quién era, porque había escuchado hablar de él, un hombre que era inmune a la magia con una cicatriz en forma de estrella fugaz. Él era un asesino especializado en magos que había aterrorizado a la capital hace varios años. Su apodo era Dios Killer, el asesino de magos.
Hola X, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque hoy les traigo un nuevo video que espero que les guste muchísimo. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo todas mis redes sociales, el link del canal de WhatsApp, el link del grupo de Facebook y el link de mi otro canal de YouTube, que espero que me vayan a seguir por allá. Recuerden que si quieren apoyar el canal, además de tener acceso a videos exclusivos, pueden unirse a este canal picándole en el botoncito que está aquí abajo. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Como su ropa había quedado destruida, tenía que comprar ropa igual, así que fue con Luana para decirle que un jabalí salvaje lo había atacado y había destrozado toda su ropa, pero que él estaba ileso, por eso habían comprado muchísima más ropa. Luana se preocupó por él, le preguntó si no estaba herido, pero él le dijo que no se preocupara, que estaba ileso. Como ella estaba leyendo el periódico, se dio cuenta de que había ocurrido una explosión en la ciudad, pero no se encontró ningún cuerpo, lo cual se le hacía bastante extraño. Como él la vio un poco inquieta, le preguntó que qué era lo que tenía. Entonces le enseñó un sobre donde venía una invitación a una conferencia de magos en la capital. Cruz le dijo que eran unos tontos, que ella no iba a aceptar esa invitación, pero Luana le dijo que sí que la iba a aceptar, así que se preparara porque irían a la capital. ¿Pero quién envió esta invitación? Pues un chico misterioso que había enviado a un cuervo para que se la entregara porque estaba muy feliz de que ella fuera a la capital porque era suya. Esto se está poniendo cada vez más bueno. El reino de Gran Beredel estaba en el centro del continente. Se había convertido en una gran potencia a través del monopolio de las artes mágicas, además de su uso militar. Como tenía muchísimos magos, continuaron atacando a los países vecinos y la base de esos magos es la capital real. Mientras tanto, en la capital, uno de estos magos de verdad que tienen el ego por las nubes porque una chica iba pasando y chocó con él, por lo que se enojó bastante. Le dijo que como una plebeya osaba ensuciar su túnica, pero que lo pagaría bastante caro porque quería utilizar en ella una nueva magia que había estado practicando. Todos estaban en pánico porque los magos siempre abusaban de su poder. Fue entonces que alguien puso una barrera. Era Luana, que no estaba de acuerdo con las formas de los magos de la capital, así que lo neutralizó y se fue caminando. Mientras que por otro lado, Cruz, su esposo, la estaba viendo a la distancia porque sabía que no perdería contra un mago mediocre como él. Pero lo que le daba miedo es que llegara un momento donde Luana no pudiera salvar a la persona que estaba frente a ella, así que haría todo lo posible para que eso no sucediera. Una vez en la conferencia de magos, el primer ministro estaba muy feliz de que la bruja hubiera llegado a la capital. ¿Quién es este primer ministro? El que le envió la carta. Todos los magos fueron sometidos mientras ellos dos tenían una conversación, porque Luana estaba bastante molesta ya que nada había cambiado en 10 años. Ellos seguían investigando sobre guerra y genocidio, lo cual a ella no le gustaba. Pero Leandro le decía que ella se había vuelto todavía más hermosa y estaba muy feliz de verla, ya que no había ni un solo día que no pensara en ella. Luana le dijo que dejara de decir tonterías porque solo le interesaba el color de su magia. Además, estos 10 años parece que solo lo ha hecho peor. Leandro le dijo que no tenía que ser tímida porque después de todo había aceptado su invitación, lo que significaba que quería trabajar para él. Luana le dijo que estaba muy equivocado porque había ido para declararles la guerra. Todos los magos del reino se pusieron en su contra porque seguramente quería crear un incendio como la vez pasada. Los quería atacar. Pero Leandro les dijo que guardaran silencio porque sacó una especie de esfera mágica donde ella se metió, porque les mostraría lo que tenía en mente. Caminó hacia este lugar porque así iniciaría la conferencia. Todos empezaron a ver cuáles eran los hechizos que ella quería implementar, pero ninguno servía para la guerra. Era magia para quitar manchas, magia para limpiar,
magia para escribir usando la voz, o sea, eran cosas útiles para los plebeyos. Obviamente los magos pegaron el grito en el cielo, le dijeron que si acaso quería armar una revuelta, ayudando a los plebeyos porque los magos, como ya habíamos visto, siempre abusaban de su poder y querían continuar así, por lo que le dijeron que ella no podía seguir viva porque haría lo mismo que sus padres, iría en contra de ellos y de la guerra. Todos comenzaron a atacarla, pero ella simplemente dispersó su poder mágico y con eso destruyó todos sus ataques. Leandro estaba fascinado porque varios años atrás, cuando estaba ocupado demostrando su valía para poder tener su puesto, él había visto su magia y su color. Había quedado maravillado, así que ahora que había visto lo mismo, se decía a sí mismo que ella era la única mujer para él, la mujer de su vida. Ella salió de la conferencia por la puerta principal como si nada. Su esposo luego fue con ella para preguntarle si estaba bien, a lo que Luana le respondió que no se preocupara, pero que iban a estar muy ocupados de ahora en adelante. Él le dijo que cómo no iba a estar preocupado si le había dicho que vengaría la muerte de sus padres, así que ella le dijo que pues había muchas cosas que hacer y utilizó su magia para crear un teletransporte. Pero él, antes de que se fueran, le lanzó una mirada asesina a Leandro, porque claro que sabía sus intenciones, así que se fueron. Llegaron a su casa porque habían memorizado ese hechizo y ya no quería volver a pasar por días enteros que tenía que ir en un carruaje. Cruz le dijo que estaba todo bien porque había bastantes cosas que hacer, pero necesitaban una buena recargada de energía y para esto quería hacer el delicioso con ella. Así que la cargó, la llevó a su habitación y hubo delicioso. Cuando ella se despertó al día siguiente, claro que quería reclamarle porque él tenía muchísima vitalidad, pero seguramente la había cuidado toda la noche, así que lo dejó dormir. Ella prepararía el desayuno, solo que no sabía cocinar, porque cuando era una niña, una vez se cortó el dedo y desde entonces sus padres no la dejaron acercarse a la cocina. Además, cuando llegó Cruz, él era el que se encargaba de cocinar y antes de que él llegara sobrevivía a base de puras frutas y nueces. Pero ahora se decía a sí misma que para eso era la magia, para ayudarla en su día a día, para poder cocinar. Tenía todos los ingredientes listos, pero no lo logró, porque cuando Cruz se despertó había todo un relajo en la cocina, se había quedado sin ingredientes, por lo que tenían que ir a la ciudad. Él le preguntó si estaba segura de acompañarlo porque esa ciudad era difícil para ella, ya que fue ese lugar de hace 10 años donde todo se quemó. Luana sabía que sí iba a ser difícil, pero era algo que tenía que enfrentar tarde o temprano. Lo que le preocupaba era que iban a decir los del pueblo en cuanto la vieran, pero Cruz le dijo que no se preocupara porque estaban juntos y cualquier cosa él la defendería. Así que entraron a la ciudad. Cuando iban caminando, ella no podía creer lo mucho que se había recuperado la ciudad. Tenía muy tristes recuerdos del pasado, pero se sentó en un banquito a esperar a su esposo. Él estaba haciendo las compras. Claro que Cruz no quería dejarla sola, por lo que no tardó nada en hacerlas y cuando regresó estaba a punto de irse, pero una señora lo reconoció, así que fue a saludarlo y ella se escondió detrás de él. Esta señora era la esposa del alcalde de la ciudad, por lo que siempre platicaba con ella acerca de su esposa. Entonces quería conocerla, pero en cuanto le ofreció su mano para saludarla, ella entró en pánico. Recordó lo que había pasado 10 años atrás, porque sí, ella había perdido el control de sus poderes, por lo que había hecho que todo explotara, que hubiera fuego, o sea, sí era culpable de lo que había pasado. Estaba en pánico porque esta señora era muy cercana a sus padres, era una señora que la había cuidado cuando era niña, pero durante todo este incidente le había ocasionado una cicatriz. Hablaba acerca de superar el pasado, pero no lo iba a lograr. Se sentía patética por todo lo que estaba pasando, pero su esposo al verla le dijo a la señora que cuidara sus cosas y se la llevó corriendo. Ella le preguntaba que a dónde estaban yendo porque no estaba preparada, que quería estar sola, pero su esposo le dijo que se iban a ir a divertir, porque no podía seguir sintiéndose culpable. Claro que no debía de olvidar lo que había pasado, pero también necesitaba recuerdos para poder enfrentarlo. Recuerdos buenos y felices, por lo que iban a ir a divertirse. Quería conseguir que volviera a sonreír, para que cuando volviera a tener un colapso pudiera enfrentarse a eso. Eso es lo que quiere hacer por ella, así que se iban a divertir al máximo. Fueron a comer, él ayudó a una viejita a cargar sus cosas, pero cuando
su esposo estaba ocupado ayudando a otros, ella fue interceptada por varios niños que querían quitarle su capucha y lo habían logrado. Solo que afortunadamente Luana utilizó un hechizo para cambiar su apariencia. En ese momento los niños quedaron maravillados con su hermosura, pero su esposo estaba bastante enojado, la verdad. Aún así se estaban divirtiendo en su visita a la ciudad. Le agradeció por todo lo que había hecho por ella, pero su esposo le dijo que se lo tenía que pagar con una noche de pasión. En eso estaban a punto de irse cuando el niño que traía los periódicos venía a toda prisa, tanto que incluso se cayó. Los del lugar le preguntaron qué estaba pasando, pero les dijo que era una noticia urgente porque la bruja había regresado a la capital. A partir de ese día se fueron de viaje porque iban a difundir la magia amable, magia que ayudaría a los plebeyos, pero Luana se veía bastante preocupada. Su esposo le preguntó si acaso era por aquel artículo que habían sacado en el periódico, porque habían tergiversado la realidad un montón, ya que decía que la bruja declaraba la guerra y que los magos resistían con todas sus fuerzas, que habían logrado hacerla retroceder. Claro que todo esto fueron rumores infundados y su rostro estaba en todos los periódicos como si fuera una criminal. A donde fuera toda la gente le iba a temer, pero aún así ella se estaba esforzando muchísimo. Luana le dijo que tenía razón, que tiene que dar todo de sí misma en este proyecto, así que fueron a una ciudad al norte para ayudar a unos pueblerinos ya que tenían un puente bloqueado por unas rocas. Claro que si los magos que estaban a cargo de esta zona ayudaran a la gente, podrían hacerlo súper fácil y sin problemas, pero como solo piensan en ellos mismos, no ayudan a la población. Cuando ingresó a la ciudad, las personas corrieron aterrorizadas porque decían que la bruja los estaba atacando desde el cielo, ya que llegó volando junto con su esposo. Pero una vez sin gente, ella empezó a quitar las piedras del puente mientras su esposo admiraba cómo utilizaba su magia. Le estaba explicando cómo era que la utilizaba, cómo las iba acomodando poco a poco, pero el hada que siempre le estaba ayudando a Cruz salió, porque ella era la que verdaderamente entendía lo que le estaba explicando Luana, pero por alguna razón a la hada no le caía bien ella. En ese momento su esposo le dijo que tenía algo que hacer, así que salió corriendo, por lo que ella pensó que tal vez tenía que ir al baño, pero no. Resulta que unos tipos estaban a punto de atacarla en lo bajo de la montaña. Pensaban que ella era demasiado débil, que sería muy fácil matarla, pero ahí estaba su esposo, que decía que estos tipos no necesitaban seguir con vida. Luana estaba batallando un poco para hacer encajar las piedras, así que pensaba que su esposo tenía que regresar rápido para que pudiera ayudarla, pero estos tipos estaban a punto de atacarla. Su esposo empezó a pelear con ellos, le preguntaron que quién era, que si acaso era el perro de la bruja, pero él les dijo que era su esposo. Entonces comenzó una batalla. Uno de los magos se dio cuenta de que sus poderes no le hacían efecto, mientras afuera de esta cueva había otros magos que se preguntaban qué había pasado con su superior, porque sí, el de cabello rojo era un mago de una clase bastante alta. Pensaron que tal vez la bruja lo había matado, pero en eso salieron porque seguían batallando contra Cruz. Este tipo de cabello rojo estaba feliz porque había encontrado a un eliciano. Se supone que estas personas son como un tipo de raza que son inmunes al poder mágico, que tienen fuertes habilidades físicas, además de que todos tienen el mismo tipo de cabello, el mismo color de ojos. De hecho, el dios killer es un término que se utiliza para los elicianos. No es que alguien pueda ostentar ese título solamente. Cruz, al escuchar esto, le pregunta si él sabía acerca del proyecto, a lo que el mago le dice que sí, que él estuvo participando desde un inicio hasta que lo trasladaron a otro lugar. Esto lo hizo enojar bastante porque tenía que hacer dos cosas. Una, vengar la muerte de su maestra, y dos, proteger a su esposa. Así que todo lo que estaba diciendo solo le daba más razones para matarlo. Utilizaría todas sus fuerzas para lograrlo. Cruz quería matar a todos aquellos implicados en ese proyecto porque fueron los que asesinaron a su maestra. Solo que este brujo, la verdad es que sí es fuerte, además de que no está solo, sino que hay otros más que están aliados con él. Entonces le propinan un golpe bastante fuerte utilizando sus habilidades mágicas. Cruz sabe que esto se está complicando demasiado, sobre todo porque necesita deshacerse del brujo principal. Pero en ese momento, en sus sueños, le empieza a hablar su maestra, a decirle que los vivos son más importantes que los muertos, que no se deje llevar por las emociones, que tiene que pensar con la cabeza fría, porque tiene a alguien a quien proteger. Entonces, con todo esto, sale de entre los escombros porque ya se siente mejor, más tranquilo gracias a su maestra. Así que
que comienzan a luchar. Como está más tranquilo, sus movimientos cambiaron bastante. Empezó a buscar las debilidades de todos los magos y fue atacándolos uno por uno para que todos se desconcentraran y terminara en caos. El brujo principal estaba utilizando la magia que Luana hace poco le había explicado, así que utilizó esto a su favor para poder matarlo, porque claramente sus habilidades no eran las mismas que las de su esposa. Por cierto, Luana se preguntaba dónde estaba su marido porque seguía batallando en colocar la piedra en su lugar hasta que por fin lo logró, pero Cruz seguía sin regresar. Pensó que tal vez se había cansado porque la consideraba una carga, ya que él se encargaba de las tareas más aburridas, pero cambió rápidamente su pensar porque él la amaba y con solo verlo, con solo ver su sonrisa se sentía muchísimo mejor, así que tarde o temprano él regresaría. En eso estaba bien tranquila cuando de repente una bala de cañón estuvo a punto de golpearla. Recordó que por eso las piedras estaban en ese lugar, bloqueando el paso, porque un ejército había atacado la ciudad. Entonces ahora este mismo ejército volvió a atacarla, por lo que ella fue de inmediato para ayudar a los civiles a que escaparan. Empezó a parar las balas, además de que ayudó a un niño que estaba trabajo debajo de una de ellas. Los habitantes pensaban que los magos los estaban ayudando, pero no, era ella. En cuanto el ejército derrumbó el muro, ella se interpuso para ayudar a los civiles, pero claro, querían atacarla a ella primero porque era una maga. Como había un niño cerca de ella, trató de protegerlo, pero eran muchísimos los soldados que estaban intentando atacarla, por lo que trató desesperadamente de ayudarlo, pero el niño también le tenía miedo porque ella era la bruja de los rumores. Luana creó una barrera para que ya no los atacaran, mientras que por otro lado, los magos, que se supone que deberían de estar protegiendo a la ciudad, estaban peleando con su esposo. Él les decía que era su trabajo proteger a los ciudadanos, pero los magos les decían que no les importaba si todos los ciudadanos morían, porque ¿por qué tenían que hacer algo por ellos que no tenían magia en su interior? Les digo que los magos están bien podridos. En ese momento los soldados comenzaron a atacar más fuerte a Luana, por lo que la barrera que había hecho se empezaba a desmoronar, pero ella no quería ver morir a nadie más frente a ella, no quería verlos heridos. Si no era para protegerlos a todos, ¿cuál era la finalidad de la magia amable? Se puso frente al niño y entonces empezó a utilizar su magia, que resplandeció por toda la ciudad. Incluso su marido se dio cuenta de que era ella. Luana sabía que los soldados contra los que estaba luchando no atacaban porque quisieran, sino para defender a su país y a sus familias. Así que por ello no quería lastimarlos. Ellos eran como aquellos lobos que alguna vez su padre había ahuyentado, porque ella cuando era niña siguió un pequeño cachorrito de lobo que luego se encontró con sus padres, así que estos estaban a punto de atacarla. Su padre se defendió resultando herido en el proceso, pero logró ahuyentarlos con la magia. Le pidió que no los culpara porque solo querían proteger a su cachorro, además de que podía curar su brazo con magia. Si su brazo se recuperaba, le pedía que por favor no les guardara rencor, porque de esa manera ya no habría motivo para seguir luchando. Le dijo que era así como debía de utilizarse la magia. Ella quería seguir las enseñanzas de su padre, así que utilizó su magia para absorber todo tipo de espadas, armas, escudos, cañones. Todo se convirtió en un golem. Los soldados no tuvieron de otra más que huir. Eso era lo que ella quería, porque no quería que nadie resultara lastimado. Como toda esta magia había agotado su energía, se desmayó. Justo en ese momento apareció su marido para rescatarla. Se sentía culpable porque debió de haber estado con ella, pero también se dio cuenta de que no olía a sangre, por lo que nadie había muerto. Su esposa era realmente maravillosa. Cuando estaba a punto de llevársela, el niño se acercó a ellos para darle las gracias, por lo que su esposo le devolvió una sonrisa y se fue. Cuando estaba en un profundo sueño, ella recordaba a sus padres que le decían que ese no era un lugar para andar durmiendo, ya que estaba debajo de un árbol. Pero Luana despertó para ver que una flor se había marchitado. Como vieron que su hija estaba muy triste, le pidieron que esperara un segundo, hicieron un conjuro mágico que volvió la flor a sus días de esplendor. Luana estaba fascinada, les preguntaba qué era lo que habían hecho y le explicaron que era magia, un poder maravilloso que hacía sonreír a las personas. Le dijeron
dijeron que estaban seguros de que ella podría usarlo y que cuando lo hiciera, lo usara para el bien de todos, como toda buena niña. En ese momento, su gran sueño era poder utilizar la magia, pero sus padres estaban muy ocupados con sus investigaciones, así que casi nunca salían de su pequeño pueblito. Ella ansiaba que sus poderes despertaran rápidamente, nunca se cansaba de imaginar todo lo que podría hacer. Un día que estaba caminando con sus padres, veían a muchos refugiados, además de muchas personas que habían perdido la vida. Esto se debía a las batallas que había en el sur. Se dieron cuenta de que los magos no se estaban preocupando por los ciudadanos. Cuando vieron a una anciana bastante herida, su madre utilizó su magia para curarla, pero su padre le dijo que había demasiada gente, que no podía usar su magia de esa manera. Ella le dijo que para eso estaban estudiando magia, para ayudar a las personas. Claro que no podían cambiar el país con lo que tenían ahorita, pero por lo menos podían sanar algunas heridas. Su esposo estuvo de acuerdo con ella, tenían que darse prisa y terminar sus investigaciones lo antes posible. Cuando estaban a punto de retirarse, Luana sintió algo extraño, pero sus padres no le tomaron importancia porque estaban felices de que fuera el cumpleaños número 13 de su hija. Sin embargo, había una persona que los estaba observando a lo lejos. Las personas que los habían visto habían irrumpido en su casa para someterlos a ambos, diciéndoles que habían huido del Consejo de Magos de la capital, que habían robado información, además de que ¿qué era esa tontería de que estaban investigando magia amable para la población, magia para ayudar a los ciudadanos? Todo esto se les hacía una tontería, así que con su autoridad los condenaba a la muerte. Les dijo que no se preocuparan por su hija porque tenían órdenes de llevársela, ya que era una niña que poseía la sangre de la noble familia aldeana. Planeaban reeducarla para que les fuera útil. Sus padres la vieron con ojos llorosos y le dijeron que la promesa que le habían hecho que no la olvidara, que creciera y se convirtiera en una persona amable, que ayudara a la sociedad. En ese momento, ambos murieron. Claramente, para una niña de 13 años ver todo esto fue todo un shock. En ese momento, lo único en lo que pensaba era en matarlos a todos, por eso su poder se descontroló y terminó incendiando todo el pueblo. Ese era su pecado. Su sueño se transformó en una pesadilla sobre aquellos que no había podido proteger, pero en el momento de mayor desesperación, su esposo la despertó. Estaba llorando de felicidad porque llevaba durmiendo 3 días. Claramente estaba muy preocupado. Ella también estaba muy feliz porque gracias a su marido había podido despertar de esa pesadilla. Solo que en ese momento apareció Leandro. Luana se espantó muchísimo y le preguntó que qué estaba haciendo en su casa, pero él le dijo que le había ayudado porque cuando se desmayó, su esposo no sabía qué hacer. Así que él había ido con medicinas para que pudiera recuperar su poder mágico. Además de que le traía un montón de comida para que pudiera recuperarse mejor. Ella le dijo que no quería esa comida porque la verdad no se veía agradable. Eran como ranas, sapos, cosas que no se veían comestibles. Pero Leandro se le acercó y le dijo que si acaso quería que le diera de comer en la boca, cosa que obviamente a su marido no le gustó para nada. Le dijo que sí, muchas gracias por su ayuda, pero que ya era momento de que se fuera. Claro que Leandro aprovechó esta oportunidad para decirle que había tardado mucho en reaccionar, que no había podido tomar una decisión por lo que era bastante incompetente para ser su marido. Por todas estas razones quería llevársela al Palacio Real lo más pronto posible. Luana le dijo que dejara de decir tonterías porque no planeaba ir al Palacio Imperial. Sin embargo, Leandro le explicó que la única razón por la que había tomado el papel de primer ministro era porque necesitaba estatus y poder para poder silenciar a todos aquellos que no entendían su valor. Claro que no sería fácil, pero definitivamente la llevaría al palacio, ya que nunca se rendía. Algún día ella brillaría a su lado. Lona estaba en shock, pero su marido estaba lleno de rabia. Le dijo que sí podría dejar de intentar robarse a su esposa porque él era su marido, y entonces corrió a Leandro. Le contestó que era bastante atrevido considerando que no se casaron de acuerdo a las leyes del imperio, así que le recomendaba que se alejara de ella, pero le dijo que no le importaban las leyes, lo único que le importa es que ella lo ama a él.
Luana sabía que un enfrentamiento entre estos dos no podía terminar en nada bueno, por lo que tenía que detenerlos, pero como no sabía qué hacer, en eso Leandro le dijo que lo arrestaría por cometer un crimen contra él. Pero cuando Cruz estaba a punto de golpearlo, Luana lo golpeó a él. Le dijo que lo importante es que él sabía cuál era su situación, porque la había estado vigilando todo este tiempo. Leandro le dijo que pues muchos quisieran ver muerta a Luana, por lo que parte de su trabajo también es vigilar las acciones de estos tipos, pero que no se preocuparan porque no estaba espiando sus asuntos privados, aunque para ella claramente esto era incómodo y su esposo le dijo que era un pervertido. Utilizó su magia para mostrarle la ciudad que ella había salvado anteriormente. Luana se dio cuenta de que todos estaban viviendo felices y en paz, porque él había mandado al ejército a reconstruir todo muy rápido, porque eso era lo que ella quería, el bienestar de las personas. Cuando ella se dio cuenta, le preguntó que qué quería de ella para haber hecho todo esto. Él le dijo que pues lo que quería era que lo ayudara con su plan de construir su sueño. Ahora, por otro lado, había muchas personas bastante enojadas que querían derrocar al rey, porque no querían que se repitiera lo que pasó en la ciudad anterior. Querían ponerle fin a la opresión que estaban realizando los magos. También por su parte, estos magos empezaban a perder la paciencia, porque los ciudadanos de por sí nunca les habían importado, pero como Leandro les había ordenado no hacer nada, no podían hacerle ahorita nada a los ciudadanos. Leandro le estaba enseñando todo esto tanto a Luana como a Cruz, porque la gente quería derrocar al rey, y si todo salía bien, él sería el próximo rey. Cruz le dijo que de por sí él ya iba a ser el próximo, así que ¿por qué necesitaba su ayuda? Leandro le explicó que su estatus no era suficiente, lo que quería era ganarse la confianza del pueblo y para ello necesitaba cambiar la percepción que tenían sobre la magia. Eso era esencial para conseguir su objetivo. Para poder solucionar este problema y proteger a las personas de la tiranía de los magos, necesitaba a una heroína, una con mucha fuerza y que ayudara a la gente. Por eso le estaba pidiendo a ella, a Luana, pero no estaba segura de que fuera una buena heroína. Él enseñó un periódico porque las noticias de aquella ciudad la alababan muchísimo, aquella persona que había salvado al pueblo. Sin embargo, no sabían quién era, no sabían que era la bruja. Leandro le dijo que había estado preparando el terreno estos últimos meses, por lo que mucha gente lo ve con buenos ojos y le tienen confianza. Piensan que está de parte del pueblo, así que cuando llegue el momento les dirá que pues le pidió ayuda a la bruja para proteger las fronteras. Luana todavía no estaba muy segura de todo esto, pero le dijo que tenían los mismos objetivos. Quería un país donde los colores brillaran y todas las personas usaran magia. Eso era lo que estaba intentando lograr antes de conocerla. Ese era su sueño ideal. Al escuchar estas palabras, ella dudó mucho, pero terminó aceptando. Su esposo le preguntó si estaba segura, pero ella le dijo que lo que importaba era la seguridad del pueblo. Aunque terminaran consumidos por su plan, las cosas serían mejores que antes. Solo que en ese momento, en una de las tipo pantallas que él estaba proyectando, empezó a ver todo un alboroto, porque un tipo quería pasar al castillo. Los ciudadanos, que estaban bastante molestos, le preguntaron que quién era, que por qué quería ir al castillo, que si acaso era un mago. Al darse cuenta de que efectivamente lo era, comenzaron a atacarlo, pero este tipo lo que hizo fue intentar masacrarlos a todos. ¿Quién era él? Era el rey Lambert. Leandro, al ver esto, se dio cuenta de que era el peor momento posible para que apareciera. Lambert empezó a masacrar a muchos ciudadanos. Él estaba completamente loco. ¿Cuál es la historia de este rey lunático? Pues resulta que nadie sabe dónde llegó, pero un día irrumpió en el palacio real, derrotó a todos los magos que lo custodiaban y desafió al anterior rey a un duelo, ya que en ese país hay dos formas de convertirse en rey: teniendo al pueblo de tu lado o derrotando al rey en un duelo. Como el antiguo rey era el mago más poderoso del reino, todos pensaban que saldría victorioso. Pero no fue así. Lambert lo venció. Como estaban aterrorizados, todos le juraron lealtad, ya que era un tirano. Aparte del poder tan abismal que tenía, nadie sabía mucho más sobre él. Todos los magos que estuvieron presentes aquel día lo apodaron el Rey Sangriento. Cruz le dijo que no era momento para dar discursos, pero Leandro le dijo que efectivamente
definitivamente. Tenía que regresar de inmediato al palacio para detenerlo. Sin embargo, Luana, al ver todo lo que estaba pasando, no pudo contenerse y entonces salió de su casa, utilizó su magia para ir hacia donde estaba el rey y se enfrentó a él. Le dijo que había jurado nunca más utilizar su magia para lastimar a nadie, por lo que no toleraba a los tipos como él que solo hacían el mal. Lambert le preguntó si lo destruiría. Ella utilizó su poder para repelerlo, pero al darse cuenta de que logró hacerle daño, estaba muy feliz, porque tenía muchísimo tiempo buscándola y nunca se había imaginado que vendría hacia él. Quería que le mostrara todo su poder de destrucción. El tipo estaba bastante loco. Le dijo que era momento de que disfrutara porque ella era su diosa. Luana sabía que su prioridad era rescatar a las personas, pero no se creía capaz de enfrentarse a él si no se concentraba. En ese momento se dio cuenta de que había personas bastante heridas, por lo que tenía que hacer algo, pero cuando lo intentó, Lambert se acercó hacia ella para decirle que por qué no lo estaba viendo. Forcejearon, ella salió proyectada hacia otro lado donde le dijo que lo mirara, que cada vez se parecía más a ella, aunque estaba lejos de hacer lo que hizo aquel día. Incluso había intentado copiarle el pelo porque quería ser más como ella, quería que se destruyeran mutuamente. Esperaba estar a su nivel. Ella lo encerró en una esfera de magia, pero él estalló en ira. Le dijo que qué rayos estaba haciendo, que ella no era así. Ella destruía todo lo que veía y eso no era suficiente. Le preguntó dónde había quedado aquella Luana. Empezaron a forcejear. Ella le decía que ese poder era para hacer felices a las personas, que él también debería de darse cuenta de eso, pero le empezó a gritar que no, que ella fue quien le había enseñado que ese poder era para destruir, por lo que quería recordarle cómo usarlo tal como ella lo había hecho antes. Utilizó su poder para destruir todo a su paso. Luana le pidió que se detuviera, que no lo hiciera, pero él no escuchó razones, así que ella intentó detenerlo, pero como no estaba recuperada al 100%, no iba a poder lograrlo. En ese momento, cuando estaba a punto de darse por vencida, apareció Leandro para ayudarla. Ambos lograron evitar que él destruyera todo a su paso y le dijo que para la próxima lo llevara con ella, porque no todos podían transportarse así como así. Lambert se dio cuenta de quién había evitado su ataque era su primer ministro, que por cierto le estaba diciendo que pues por el momento lo dejaría ser rey, pero que definitivamente lo mataría. Leandro le dijo a Luana que él calmaría las cosas, pero como también varios civiles estaban en peligro, Cruz también tuvo que ayudar. Leandro fue con el rey, le dijo que ya dejaran esto por la paz, que fueran a hablar acerca de la campaña militar, que prepararía un poco de té. Y hasta eso el rey dijo, bueno, ¿sabes qué? Como siempre te causo muchos problemas, te voy a hacer caso. Y haré como que no escuché lo que dijiste. Pero Leandro se hizo menso como de yo no sé de qué estás hablando. Cuando todo terminó, ambos ingresaron al palacio real, pero las personas tenían todavía una peor opinión sobre la magia, porque nunca iban a poder rebelarse contra ellos. No eran lo suficientemente fuertes para luchar contra ellos. También le decían a ella que era la bruja que se fuera, por lo que ella se fue. Varios días más tarde le preparó un caldito a Cruz, pero esto a él lo tomó por sorpresa. Ella le dijo que sabía que últimamente había estado cabizbaja, pero que había logrado salvar una ciudad y con eso era suficiente, que había que dar pasos pequeños, no importaba cuánto la odiaran, haría todo lo que estuviera en sus manos. Estaba más feliz que nunca. Por eso le había preparado su caldito, pero en cuanto él lo probó, comenzó a llorar. Ella le dijo que porque estaba llorando si había utilizado magia para cambiar el sabor y para cambiar la textura. Pero pues obviamente así no se cocina. Por otro lado, todos los magos recibieron al rey y le dijeron que estaban felices de que hubiera regresado sano y salvo porque había ido al campo de batalla. Lambert les dijo que muchísimas gracias a todos, pero que ahora iba a comenzar a contar lo que sucedió durante su viaje. Les dijo que la verdad fue muy aburrido porque ni siquiera había utilizado magia para acabar con todos. Había utilizado su espada. Tenía bastantes expectativas de ese país lleno de guerreros, pero todos
todo fue un fiasco. Volteó para ver a Leandro y preguntarle qué opinaba al respecto, a lo que le dijo que pues no había que descuidar las responsabilidades, por lo que le ordenó a los magos que regresaran a sus puestos de trabajo. Muchos de estos magos no sabían por qué tenían que hacerle caso a Leandro, porque los había detenido en pelear contra la bruja, además de que también había evitado que atacaran a los ciudadanos. Sin embargo, Lambert les dijo que eran unos tontos, porque la única razón por la que el país no caía en la ruina era por Leandro y por Luana. También le explicó a Leandro que se estaba divirtiendo bastante en ese país, así que por el momento no iba a destruirlo todo. Cuando el rey se fue, apareció uno de los sirvientes de Leandro para decirle que se había encargado de los heridos, porque afortunadamente nadie había muerto, pero sobre todo se le hizo algo extraño, que había muchísimos que ya tenían heridas curadas. Esto le hizo darse cuenta de que Luana, antes de irse, había curado a bastantes personas, aún con todo y que estaba débil. Este chico también le enseñó un tipo monstruo miniatura, porque le dijo que había llegado en un paquete anónimo. Sin embargo, esto era de preocupación, porque si llegaban a experimentar más, para hacerlos crecer sería una catástrofe. De inmediato le dijo que mandara a más magos a investigar este asunto, y él por su parte también estaría investigando. A solas se preguntaba cuál sería el objetivo de esta persona que estaba creando los monstruos. Otra cosa extraña que pasó es que cuando Luana regresó al pueblo junto con su esposo, varias personas la recibieron con los brazos abiertos, lo cual se le hizo bastante extraño. Le ofrecieron comida deliciosa, estaban muy felices de tenerla ahí. Resulta que unos días atrás, Luana había recibido una carta. Era una solicitud de ayuda de parte de un pueblo. Pensó que era una especie de trampa de parte de algún mago, así que quería ir a ver para enfrentarse a este, pero cuando llegó fue cuando la recibieron muy bien. Se preguntaba por qué le habían pedido ayuda a ella, pero sí notaba que le seguían teniendo un poco de miedo. Cuando les preguntó qué era lo que necesitaban o por qué le habían hablado, apareció el niñito que había salvado en la otra ciudad. Su padre también estaba ahí junto a ella, le agradeció por haberlo salvado y le dijo que como su casa había sido destruida, regresaron a su pueblo natal, pero se dieron cuenta de que también había problemas en ese pueblo, así que su hijo les aconsejó pedirle ayuda a ella, porque era una persona muy fuerte. Su abuelito, que era el líder del pueblo, le dijo que cualquier cosa que necesitara, que le daría todo el dinero que estuviera a su disposición, pero Luana le dijo que no necesitaba ningún tipo de pago por ayudarlos con su magia. Cuando estaban a punto de ir para ver cuál era el problema, apareció otra señorita diciendo que ella era una maga mucho mejor de la que habían solicitado, que los ayudaría y que no necesitaba dinero tampoco. Su nombre era Rose. Por un momento, Cruz, al ver que estaba recomponiendo un hacha, pensó que tal vez era una maga poderosa, pero la realidad es que no. Sí era fuerte, pero no tanto como para preocuparse de que fuera un problema para Luana, así que la dejó ser. Sin embargo, cuando Luana salió para ver qué era todo lo que estaba pasando, Rose la ató usando magia. Le dijo que le iba a exterminar porque había hecho muchas cosas malas, que había intentado matar al rey, en fin, muchas cosas que el reino había pronunciado a su favor en las noticias, cosas que realmente no habían pasado. Luana ni caso le hizo, es más, le dijo al anciano del pueblo que cuál era su problema. Resulta que hay un jabalí que está en llamas. No es que esté en un incendio, sino que el mismo jabalí está hecho de llamas. Entonces está perjudicando todo el pueblo porque arrasa con todas las cosechas, además de que nadie puede detenerlo. En ese momento, Rose escucha esto y dice, yo lo voy a vencer, y le pone un montón de cadenas más a Luana y se va. Claro, a ella no parece importarle porque lo que quiere ver primero son los daños del pueblo, así que luego se quita las cadenas sin ningún problema. El niñito le pregunta si todas las acusaciones que hizo Rose son verdaderas, a lo que Luana le dice que algunas sí y que por eso tiene una deuda que saldar con la sociedad. Tiene que hacerlo con acciones y no con palabras. Por su parte, Rose está buscando este jabalí cuando lo encuentra. Piensa que no es la gran cosa, utiliza su magia, que son estas cadenas para poder capturarlo, y aunque el jabalí se defiende utilizando magia, lo cual se le hace bastante extraño porque no se supone que los animales o monstruos usen magia. Piensa que lo ha derrotado, que va a ir al pueblo, va a recibir una recompensa, que todos la van a felicitar, pero en ese momento el jabalí se descontrola por completo, quitándose las cadenas y atacándola a ella. Todo el bosque empieza a prender en fuego y Rose ya no sabe qué hacer. Justo en ese momento aparece Luana para detener el fuego. Le pide perdón por haber llegado tarde y entonces lo empieza a
controlar, pero se da cuenta de que el jabalí no quiere vivir así. Está todo lastimado, tiene una patita rota, tiene sus colmillos rotos, se ve triste. Así que empieza a utilizar su magia y se da cuenta de que él era un jabalí normal que vivía en el bosque, que era feliz. También cuando está utilizando su magia, Rose se da cuenta de que es una magia cálida, amigable con los demás, por lo que es muy diferente de lo que los rumores decían sobre ella. Quiere aprender más de ella, quiere conocerla mejor. Después de terminar con el jabalí, regresa al pueblo donde el niñito le dice que es fantástica porque no solo los ayudó con el jabalí, sino que también los ayudó con todos los cultivos que se habían perdido. Se preguntaban cómo es que existía este tipo de magia, que de verdad era de ayuda. Cuando estaban retirándose del pueblo, estaba bastante feliz porque era la primera vez que alguien le agradecía. Era la primera vez que se sentía querida por otras personas que no fueran Cruz. Pero en el camino se encontraron a Rose, que quería hablar con ella. Bueno, pues pasó una semana donde ella siguió su camino porque los rumores empezaron a esparcirse de que ella ayudaba a la gente, entonces cada vez más recibía peticiones y le agradecían. Pero había un pequeño problema porque Rose se volvió una fanática de Luana. Entonces a cada lugar que iban, Rose les daba incluso un folleto con las grandes hazañas de su hermana Luana. Era su fan número 1. Cuando estaban platicando a solas, Luana trataba de hacerle entender que pues sí le gustaba que le ayudara a mejorar su reputación, pero que exageraba demasiado, además de que no quería que siempre fuera frente a ellos para ver cuál era el problema primero. Todos los días hacía guardia mientras ellos descansaban, también quería cocinar, por lo que era bastante incómodo, pero sobre todo Cruz estaba harto, porque no podía tener tiempo a solas con su esposa. Rose le dijo que él no beneficiaba en nada a su esposa y que no le ayudaba en nada más que tareas del hogar, así que ella, que era una maga, era más útil para Luana. Pero es que Cruz sí la ayuda muchísimo, pero sabemos que trabaja desde las sombras. Obviamente no les puede decir que se encarga de aquellos asesinos que van tras su esposa. Luana, que se da cuenta de esto, ya es un conflicto mayor y puede escalar todavía más, decide intervenir para decirle a Rose que no es necesario todo lo que está haciendo, porque a final de cuentas ella prefiere a su esposo. Así que se lo lleva utilizando magia hacia su casa, donde Cruz está bastante enojado porque Rose ya lo tiene harto, pero también está enojado con él mismo porque dentro de él piensa que tal vez Rose tiene razón, ya que solo está con ella por estar a su lado y no puede ayudarla cuando tiene problemas. Pero Luana le da un zape y le dice que está preocupándose por tonterías, porque para ella es súper especial y es reconfortante tenerlo a su lado. Le explica que ha tenido problemas cuando no estaba a su lado, pero nunca ha tenido problemas por estar con él. Claro que a veces se pasa por todas las cosas que hace, recordemos que son una pareja casada y hacen el delicioso, pero todo esto a él lo hace feliz, así que se dan un abrazo, aunque al día siguiente se van a tomar el día libre para pasar tiempo a solas. Su plan no sale muy bien porque Rose de repente llega a su casa, ya que estuvo toda la noche siguiendo el rastro de magia de Luana. Entonces, mientras Cruz está peleando con ella diciéndole que se vaya, que es su día libre, Luana se da cuenta de que es como una especie de déjà vu, porque lo mismo pasó con Cruz cuando ella estaba encerrada estudiando nuevas maneras de hacer magia. Él siempre llegaba a interrumpirla, a querer estar con ella. Recordaba cómo el primer problema que surgió después de la muerte de sus padres fue que no podía controlar su magia, era demasiado poderosa. También estaba escapando de estos tipos porque no habían desistido, entonces la estaban persiguiendo, pero cuando trataron de alcanzarla, ella quemó a uno por completo, por lo que el otro le dijo que era un monstruo y se fue corriendo. Recordaba las palabras de sus padres diciéndole que tenía que hacer magia para ayudar a las personas, a la sociedad, así que utilizó el libro dejado por ellos para empezar a ayudar al bosque que ella misma había quemado. Esa se convirtió en su razón de existir. Empezó a aprender magia utilizando el cuaderno de sus padres con la esperanza de que algún día pudiera ayudar a los demás, además de controlar totalmente su magia. Estuvo estudiando durante muchísimo tiempo y probaba sus resultados en el bosque. Fue por esa razón que el bosque empezó a crecer un montón. Ella estaba aprendiendo poco a poco, pero no vivía tranquila porque a cada rato le enviaban magos para matarla.
No sabía en qué momento un nuevo mago aparecería para confrontarla, pero se hizo tan común que incluso se fue acostumbrando. Así pasaron 10 años. Un día que ella estaba caminando por el bosque, vio un rastro de sangre. Pensó que era algún animalito que se había lastimado, pero no. Llegó hacia donde estaba un chico malherido y este chico era Cruz. Por un momento se paralizó porque claro que había aprendido muchas fórmulas mágicas para ayudar a las personas, pero nunca lo había utilizado en un humano. Siempre hacía sus pruebas en los árboles o en los animales, pero si no hacía algo pronto, Cruz se desangraría, así que afortunadamente reaccionó. Comenzó a curarlo, pero la herida era bastante profunda. Se lo llevó a la cueva donde ella vivía y le dijo que se tranquilizara porque él había despertado y en cuanto la vio se alteró muchísimo. Trató de escapar y ella con todas sus fuerzas le dijo que por favor se quedara, que entendía que no quisiera que alguien que le caía mal lo ayudara, pero que era para su propio bien. Le dio un montón de comida, que era esta comida pues puras nueces. Él se sacó mucho de onda, pero empezó a hacerle caso. No le dijo ni una sola palabra, pero se quedó quieto en la cueva. También por su parte, Luana vivía preocupada porque pensaba que cuando él se recuperara la atacaría, pero por alguna razón no lo hizo. Los días fueron pasando, ella utilizaba magia para bañarlo, para quitarle las manchas de su ropa, le hacía feliz darse cuenta de que podía ayudar a los demás. Pero un día que ella regresó a la cueva, se dio cuenta de que él se había ido, se había quedado sola otra vez. Pensó que regresaría a su rutina habitual, aunque sentía que algo le faltaba. Solo que en ese momento, él regresó con comida porque se había cansado de comer solo nueces, por lo que había ido a la ciudad a comprar. Le ofreció una tortita de jamón bien rica, pero ella seguía en estado de shock, porque no podía creer que él hubiera regresado. Cruz le dijo que planeaba vivir en el bosque un tiempo, ya que la guerra había terminado con su casa y su trabajo. Además, ese bosque era bastante tranquilo. Como Luana estaba procesando todo esto y no era la dueña del bosque, pues le dijo que estaba bien. Pero a partir de ese día las cosas cambiaron para bien. Ella seguía en su cueva escribiendo todas las fórmulas mágicas en la pared, pero a veces se cortaba porque no era la mejor forma de plasmar sus ideas. Fue entonces que Cruz fue hacia ella porque le dijo que había estado en el pueblo y había conseguido un trabajo para poder comprarle cuadernos para que pudiera escribir en ellos, porque quería devolverle el favor de todo lo que había hecho por él. Ella le agradeció y las cosas comenzaron a cambiar. Cruz le construyó un escritorio, le hacía de comer, se la empezaron a pasar muy bien ellos dos. Se hicieron amigos. Un día Luana fue a rezarle a una piedrita que estaba en el bosque en medio de la lluvia. Cruz fue hacia ella para preguntarle de quién era la tumba, a lo que le respondió que no era de nadie, pero era una piedra simbólica para recordar a todas aquellas personas a las que les había quitado la vida, para no olvidar sus pecados. Cruz le preguntó por qué lo había hecho y le dijo que ese era el deseo que ella había tenido cuando vio morir a sus padres frente a ella. Había ignorado lo que ellos querían y dejó que su ira la consumiera. Cruz le preguntó si no quería hacer nada al respecto, si no quería buscar venganza de aquellas personas que le habían arrebatado todo, pero ella le dijo que no, porque la magia que le habían enseñado sus padres era para ayudar a otros, no para perjudicarlos. Por eso decidió salvar más vidas de las que había quitado. Sabe que sus padres estarían de acuerdo con ello. Cruz le dijo que ella era muy fuerte y que al igual que ella, él tenía que cambiar. Todo esto mientras él lloraba. Regresaron a la cueva donde Cruz seguía bastante cabizbajo. Ella no sabía cómo consolarlo, por lo que pensó en seguir haciendo lo que siempre hacía, formular más magia. Solo que en ese momento una de sus hojas se cayó, Cruz la recogió y se dio cuenta de que eran dibujos bastante extraños. Eran como patos queriéndose dar un beso o algo así. Ella, bien orgullosa, le dijo que no había dibujado desde hace muchísimo tiempo, pero que había hecho el mejor intento y que le había quedado muy bien, aunque todavía no sabía cuál de las dos era mejor. Pero Cruz seguía sin entender qué era lo que estaba dibujado hasta que ella le dijo que era magia para quitar las manchas. Cuando Cruz se dio cuenta de lo que era, empezó a reírse, a burlarse de ella, pero todo esto hizo que el ambiente se aligerara un montón. Aunque claro, no todo puede ser siempre bueno. Resulta que ha estado lloviendo muchísimo, entonces un río se desbordó. Toda esta agua estaba pasando por el bosque y se dirigía a la ciudad. Luana le dijo a Cruz que se refugiara en un lugar alto y ella se fue a intentar parar el agua por medio de los árboles del bosque, pero no
no tenía la suficiente magia, o más bien usó mucha magia en los árboles, entonces no resistió. Toda el agua pasó y llegó a la ciudad. Ella estaba destruida porque de nuevo no había podido salvarlos a todos. No había podido salvar la ciudad, se sentía culpable. Solo que en ese momento llegó Cruz para decirle que lo había logrado. Les había dado el tiempo suficiente para que todos evacuaran. Nadie había salido lastimado, solo puros daños materiales. Igualmente, ella se sentía culpable porque sentía que su deber era cuidar la ciudad por todo lo que había hecho en el pasado. Pero Cruz le dijo que ese pensamiento era muy fuerte. No siempre iba a poder hacerlo porque para eso estaban las personas, para ayudarse unas a las otras. Él le dijo que la admiraba muchísimo y que por eso se quería quedar a su lado. Pero Luana le preguntó por qué siempre la estaba ayudando, por qué quería estar con ella, por qué hacía todo esto. Aquí fue cuando Cruz le dijo que para empezar la admiraba. También le gustaba el lugar donde vivía y cómo lo hacía. Y por último, pero no menos importante, porque ella le gustaba. Bien directo el Cruz. Era una respuesta que Luana no se esperaba, era demasiado directo, pero no pudo asimilarlo porque comenzó a llorar. Tiempo después se estaba preguntando qué era el amor, porque Cruz siempre iba a verla, se preocupaba por ella cuando se desvelaba estudiando, pero sobre todo él quería enseñarle algo en lo que había estado trabajando, así que la agarró de la mano y se la llevó. ¿Qué es esto? Pues resulta que él está construyendo una nueva casa, está aprendiendo a construir en la ciudad porque está trabajando allá, después regresa y empieza a construir. ¿Por qué lo está haciendo? Porque quiere vivir con ella y hará lo que sea necesario para que eso suceda, por lo que espera que pueda darle una respuesta cuando termine la casa, aunque claro, puede ser antes. Él se fue por lo que ella comenzó a preguntarse qué era lo que le gustaba de ella, porque entre más lo pensaba, menos lo entendía. Así que comenzó a pensar al revés, qué era lo que ella pensaba de él. Claro que le había agradado salvarlo, pero después de eso, la relación que habían construido le gustaba. Se dio cuenta de que él ocupaba un lugar especial dentro de ella. Cada día que pasaba, estaba más convencida, por lo que cuando terminaron la casa, ella le dio su respuesta. Le dijo que todavía faltaba mucho por conocer el uno del otro, pero estaba convencida de que lo que sentía por él era amor. Entonces, ambos inauguraron su nueva casita, su nuevo nido de amor. Regresando al presente, donde Cruz está peleándose con Rose porque quiere que se vaya, ella ve en Rose a Cruz cuando intentó ayudarle al principio, por lo que cuando él está a punto de echarla, lo detiene porque sí la va a aceptar como su discípula. Sin embargo, tiene unas condiciones, pero se las dirá al día siguiente, por lo que le pide que regrese después. Su esposo no está muy convencido de esto porque no quiere que alguien interrumpa su paz, pero ella le dice que lo ama y entonces él se ablanda por completo. Le dice que lo sabe porque él también la ama. Al día siguiente, Rose regresa para recibir las clases de su maestra, que la verdad es muy buena enseñando. De hecho, Rose tenía bastante miedo de que ella, al ser una genio, pues no supiera explicar bien las cosas, pero la realidad es otra. Quien no está feliz, pero sí a la vez, es Cruz, porque Luana se está divirtiendo muchísimo con Rose, porque es alguien con la que puede platicar de magia, de todos sus conocimientos. Claro que no le gusta que le sonría así a alguien más que no sea él, pero también está feliz porque su esposa es feliz. Solo que en ese momento vuelve a aparecer el hada azul que le dice que deje de andar holgazaneando. Por su parte, Luana va junto con Rose a enseñarle el bosque. Ella le dice que ha crecido maravillosamente porque toda esta vegetación no se da en un bosque normal. Como ya se tienen más confianza, Luana le pregunta de qué familia viene porque se ve que es de una familia acomodada, una familia aristocrática. Pero Rose le dice que la verdad sí es de una familia aristocrática de magos, pero es una familia caída, por lo que ella quiere recuperar el honor de su padre y de su familia. Quiere ser una maga que ayude al pueblo, a la ciudad, a toda la humanidad. Esa es la razón por la que le pidió que fuera su maestra. Recuerda cómo se puso cuando la conoció por primera vez, diciendo que ayudaría a todos los ciudadanos, por lo que está bien, es una buena chica y seguramente
seguramente logrará grandes cosas con el tiempo, porque aprende muy rápido. También iban caminando y platicando cuando de repente Luana se cayó en un lugar donde había hielo, lo que se le hacía raro porque apenas era otoño, no había ninguna razón por la que hubiera hielo y también había huellas de oso. Luana le dijo a Rose que esto podría tener algo que ver con el jabalí en llamas, así que le pedía que regresara a la casa y le avisara a Cruz que volvería tarde. Entonces se fue. Rose pensó que lo mejor sería obedecer a su maestra, pero entonces dijo, no, yo tengo que ir incluso arrastrándome para verla y aprender de ella, así que no le hizo caso. Por otro lado, Cruz estaba sentado afuera de su casa esperando a su esposa, bastante enojado porque Rose se la llevaba, pero en eso apareció Leandro, porque ya ven que siempre los anda vigilando. Así que como tenía un rato libre, quería ir a verlos, pero sobre todo, no quería ver a Luana, quería verlo a él, al dios Killer, porque sí, ya sabe quién es. Le dijo que obviamente vio cómo desvió la magia del rey y todavía le sorprende que Luana no se haya dado cuenta de quién era él realmente. Cruz le dijo que cuando estaba en el bosque tuvo su arrebato de furia 5 años atrás, por lo que si le llegaba a contar lo mataría. Entraron a la casa porque había bastantes cosas que platicar, entonces era mejor hacerlo en privado. Lo que quería Leandro era hablar sobre monstruos. En ese momento Cruz le dijo que tuvieron un incidente con un jabalí en llamas, pero que él no lo había visto, simplemente Luana le había platicado. Como lo había llamado Dios Killer, seguramente tenía algo que decirle. Resulta que la persona que creó estos monstruos tenía que ver con el proyecto de mago artificial. Y como este proyecto tenía que ver con él, seguramente tenía alguna idea de quién quería revivir el proyecto. Pero Cruz no se lo quería decir así como así, por lo que quería saber cuál era todo el contexto. Leandro le dijo que era una historia larga, pero que todo empezó cuando Luana fue a la conferencia y les declaró la guerra. En ese momento, un monstruo fue enviado a su oficina. Leandro sabía que tenía que hacer algo al respecto de inmediato porque una persona que utilizaba así la magia podría ser un grave riesgo. Puso a sus hombres a investigar y encontraron un documento que decía como experimentos para la creación de magos artificiales mediante trasplante de poder mágico. Y uno de esos resultados de esas investigaciones eran los monstruos. Pero no había conseguido descubrir nada más que eso. Como no podía seguir esperando informes, decidió investigar él mismo y encontró un artículo, un registro de un experimento, pero en ese artículo había un nombre, el espécimen número 42, nombre Luana Aldiana. Como el hombre que había escrito este artículo era uno de los tantos asesinados por Cruz, necesitaba pedirle ayuda, pero él le dijo que no sabía que tenía tanto conocimiento sobre el tema, por lo que le tenía que hacer una pregunta. ¿Estaba a favor de Luana o en contra? Leandro le contestó que le fascinaba el color de la magia de Luana, pero que al ver el mismo tipo de color en estos monstruos no le agradó para nada porque no tenían la dignidad, ni siquiera tenían alma. Estaba muy enojado de estas personas. No podía ser posible que estuvieran utilizando este tipo de poder mágico para hacer el mal. Este tipo de emociones no podían ser creadas según el propósito de otra persona y para demostrarlo quería terminar con ese proyecto. Claro, todo esto Cruz se le hacía bastante raro, pero como sabía que no era un peligro, le empezó a contar lo que sabía. Efectivamente, había ido a eliminar a todas estas personas y para eso había ido a la oficina donde también en el subsuelo estaban encerrados todos los especímenes. Se supone que en el proyecto habían 42 especímenes, pero había 43 celdas, así que lo más probable es que haya un tipo más que tenga el mismo tipo de magia que Luana. Ahora, por otro lado, Luana decidió seguir las pistas y encontró un tipo bastante raro hecho como de sombras agarrando a un pobre conejito. Estaba a punto de hacerle lo mismo que le hizo al jabalí cuando Luana se dio cuenta de esto, lo enfrentó, pero le dijo que si peleaba contra él todo el bosque sufriría las consecuencias. Luana quería capturarlo aunque tuviera que usar la violencia porque sabía que era una persona mala, pero como este tipo no quería pelear, le dijo que se retiraba porque quería ver su mirada de desesperación cuando no fuera capaz de proteger lo que más quería. Pero para eso tendría que esperar un poco más, así que le dijo hasta luego, hermanita.
Luana estaba en shock, pero no podía bajar la guardia porque este tipo seguramente había dejado criaturas con magia por el bosque. Recordemos que había hielo. De repente hubo una explosión de hielo. Resulta que unos momentos antes Rose estaba siguiendo a Luana, pero cuando estaba a punto de alcanzarla, se tropezó con un árbol. En ese momento se encontró con un lobito herido que tenía un poco de hielo en una de sus patas, por lo que Rose paró para ayudarlo. Le quitó este pedazo de hielo utilizando magia de calentamiento, pero como el lobito estaba bastante agradecido, comenzó a jalarla como para llevarla a algún lugar. Rose pensó que tal vez le iba a dar un tesoro o algo así, pero no. Lo que vio fue desgarrador porque al parecer su padre o su madre eran uno de los experimentos que había hecho este tipo antes de irse. Era un lobo desbordando poder mágico, al igual que el jabalí de antes. Recordó las clases que había tenido con Luana porque se lo había explicado. Le dijo que cuando había un desbordamiento de magia pasaba lo que pasó con el jabalí. Esto era cuando alguien infundía magia en otro ser y su cuerpo no era compatible con tanta cantidad de magia, por lo que sufría alteraciones. Y al final su cuerpo se terminaba destruyendo porque no era capaz de soportarlo. Rose se dio cuenta de que este lobito era uno de los padres del que había salvado, por lo que tenía que hacer todo lo posible para que no le pasara lo mismo que le pasó al jabalí. Tenía que ayudarlo antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que había un núcleo de magia porque por más que utilizaba sus habilidades, la magia no disminuía, sino más bien incrementaba. Así que utilizó sus poderes para someterlo y proteger al lobito. Buscó el núcleo de magia y como era muy fuerte, no podía soportarlo, pero logró destruir la barrera de hielo que había alrededor del núcleo. Como se quedó sin energía, todo lo que quedaba estaba en manos de su maestra Luana. Ella la cachó en el aire porque estaba a punto de desmayarse y le dijo que lo que había provocado que el lobo se pusiera así era ese núcleo de magia negra. Así que Luana fue a ayudar al lobo. Tenía que quitarle este núcleo, pero si lo hacía probablemente habría una explosión. Sin embargo, el cuerpo del lobo tampoco resistiría mucho, por lo que lo hizo súper cuidadosamente. Aventó el núcleo lo más lejos posible para crear una barrera antes de que explotara, pero no había suficiente tiempo y la barrera no se iba a completar. En ese momento, Rose también utilizó su magia para completar la barrera y lo lograron. Vieron una escena hermosa del lobito reencontrándose con su familia. Rose le dijo que lamentaba no haberlo podido resolver sola, pero Luana estaba súper orgullosa de ella. Regresó a su casa para decirle a su esposo que le preparara unos dulces a su aprendiz, pero vio que ahí estaba con Leandro. Como no sabían cómo explicar la situación de que estos dos estuvieran platicando, Cruz le dijo que él se había desmayado fuera de su casa y lo había tenido que meter. Pero Leandro le siguió el juego diciéndole que como estaba capturado por su belleza, había olvidado comer y dormir, así que por eso se había desmayado. Claro, esto a Luana le dio como que asquito y le dijo que se fuera. Solo que en ese momento Leandro también se dio cuenta de la presencia de Rose, que le llamó muchísimo la atención porque el color de su magia le encantaba. Incluso empezó a coquetear con ella, a decirle que se uniera a él y que juntos crearían un nuevo mundo, pero Rose no sabía qué decir, estaba toda avergonzada cuando Luana le dijo que se fuera a descansar y a él le dijo que no anduviera coqueteando con las alumnas de los demás. Rose se fue, pero Luana tenía que platicarle varias cosas, entonces le contó acerca de este mago oscuro y de todo lo que pasó. En ese momento, Leandro aprovechó la oportunidad para hablarle acerca de los monstruos que le habían enviado, aunque Cruz no quería que la metiera en todo esto porque no quería que descubriera la verdad, ya que le dolería mucho. Pero lo hizo de cierta manera en que Luana obviamente quería ayudar a atrapar a este tipo porque seguramente estaba planeando más cosas, pero también lo hizo para que todos estuvieran investigando, además de que así Cruz podía evitar los lugares donde ella podría saber la verdad. Ambos trabajarían en equipo para poder ayudarla a ella, para poder protegerla. Como estaba bastante cansada, se fue a dormir, pero se durmió con Rose, que de repente despertó y estaba siendo apretujada por su maestra, preguntándose qué era lo que estaba pasando. Bueno, resulta que al día siguiente Luana fue a investigar junto con Cruz un lugar que les había dicho Leandro, que era bastante sospechoso porque estaba apartado, estaba hacia el sur del imperio, pero cuando fueron, claramente todo esto era montado de parte de ellos dos porque no querían que ella fuera a descubrir la verdad, así que no encontraron nada. Luana estaba bastante preocupada porque tenían que atraparlo pronto antes de que hiciera cosas peores. Cruz recordaba que cuando enfrentó a estos tipos de los experimentos, le dijeron que el proyecto era para crear el arma definitiva.
pero para él Luana no era un arma, solo que en ese momento se distrajeron un momento porque había una boda. Ella quedó maravillada al ver todo esto. Cruz le preguntó si quería casarse, a lo que ella le dijo que sí, pero obviamente no era el momento. Además, no tenía prisa porque sabía que él estaría a su lado sin importar lo que pasara. Entonces él le dijo que definitivamente tendrían una boda, se casarían, todos la alabarían, le echarían porras, que definitivamente era una promesa. Solo que en ese momento apareció Leandro, los interrumpió para decirle a Luana que quería que investigara un lugar. Pero es que estos dos ya tenían todo un plan. Los lugares donde se había investigado o se había experimentado eran cerca del Palacio Imperial, por eso los había mandado lejos para que Luana no descubriera la verdad. Así que ahora le iba a llevar a un lugar seguro donde él ya había investigado más o menos, donde ella no pudiera encontrar nada, simplemente como para que no se sintiera excluida. Pero en ese momento Luana le pidió a su esposo que se quedara porque no quería que fuera imprudente como la vez anterior con el rey. Así que Cruz no tuvo de otra más que quedarse, pero mandó a su hadita azul para que los vigilara y que Leandro no intentara nada con su esposa. Cuando estaban caminando ambos por unos callejones bastante tenebrosos, ella le dijo que lo mejor era usar un disfraz y caminar por la calle principal. Pero en ese momento él se empezó a reír y cambió porque efectivamente era aquel tipo, su hermano malvado, que había usado un disfraz para simular ser Leandro. Se burló de ella por caer en la trampa, mientras que por otro lado, Cruz estaba pensando en sí mismo en cómo ayudar a su esposa porque no quería que descubriera que él era el asesino de magos, porque si lo descubría ya no podría estar a su lado. En eso estaba cuando apareció el verdadero Leandro, que le dijo que había estado investigando y quería informarles lo que había logrado recabar de información. Pero en ese momento Cruz se dio cuenta de que lo habían engañado, porque cuando el Leandro falso apareció estaba arrodillado. Alguien de su estatus nunca haría eso, estaba muy enojado porque no se dio cuenta. Luana por su parte estaba con este tipo que le dijo que muchas gracias por deshacerse de su esposo, pero que ahora estaba usando magia de teletransportación para llevársela. ¿A dónde? A su casa. Cuando se teletransportaron, ella apareció en estas celdas subterráneas que había mencionado Cruz. Este tipo le dijo que cómo se sentía estar de nuevo en casa, pero Luana no sabía qué era de lo que estaba hablando. Fue entonces que le dijo que ahí había nacido, aunque probablemente no lo recordaba porque se la llevaron muy pronto, pero que ahí la habían creado. Se empezó a burlar de ella diciendo que seguramente creía que simplemente había nacido con un poder mágico mayor al de los demás. Le empezó a decir que había una cantidad limitada de poder mágico que un cuerpo puede soportar. Le preguntó si acaso no tenía idea de lo que sucede cuando se excede la capacidad máxima. Le dijo que había una forma de alimentar ese límite insertando otro poder dentro del núcleo de una persona, pero ella le dijo que era una locura hacer algo así. Claro, bajo condiciones normales alguien no sobreviviría, pero si lo hacían muy despacio, haciéndolo poco a poco, lo conseguían y creaban un monstruo. Luana estaba bastante enojada porque seguramente él había sacrificado muchas vidas, así que le dijo que se entregara, pero él le dijo que todavía no había terminado de explicarle porque lo mejor estaba por comenzar. Le dijo que los monstruos siempre terminaban con algo mezclado en el proceso, que era el color de su magia, al igual que ella tenía una magia color rojo con amarillo. Esa era la prueba de que era un monstruo. Cruz por su parte estaba hablando con Leandro acerca de que alguien se había hecho pasar por él, pero lo más importante era encontrar a Luana, por lo que se dividieron para tratar de hallarla más rápido. Su hermano malvado le estaba diciendo que ella era un monstruo y que al igual que él eran mezclas. Luana pensaba que efectivamente no conocía a nadie más que tuviera dos colores mezclados, todos tenían uno solo, pero esto era porque lo había heredado de sus padres, así que no iba a creer las tonterías que le estaba diciendo. Él le preguntó si acaso lo iba a hacer sufrir porque eso tendría sentido, ya que después de todo el objetivo de la investigación era crear algo poderoso y destructivo. El proyecto Mago Artificial, ambos eran conejillos de indias y el resultado era normal que tuviera el deseo de destrucción. Ella había sido vendida a esa investigación por sus propios padres, pero ya le dijo que eran puras mentiras, solo que él le dijo que si realmente sabía algo de sus padres. Ella seguía negándolo, pero muy dentro de ella lo dudaba, porque una vez cuando descubrió la magia entró al estudio de su padre por mera curiosidad.
Él estaba bastante enojado y sobre todo nervioso. Le dijo que la magia podía ser bastante peligrosa y que no podía andar entrando así como si nada. También no la dejaban ir a la ciudad a no ser que fuera acompañada de ambos, no querían que saliera para viajar, siempre se veían incómodos, era raro. Su hermano malvado se dio cuenta de sus expresiones y le preguntó si al fin se había dado cuenta de que sus padres le estaban mintiendo, porque ellos eran los investigadores de ese proyecto. Eran personas horribles que habían usado a su propia hija como conejillo de indias. Un traidor que había tomado el resultado del experimento y había huido. Tal vez estaban planeando usarla para dar un golpe de estado, pero ella se hartó de escuchar todas estas cosas y le dijo que se callara. Este tipo estaba más que feliz diciéndole que siguiera así, que destruyera todo, que enloqueciera, que asumiera que era un monstruo. Luana estaba a punto de entrar en un frenesí como aquella vez, pero apareció su esposo para rescatarla. Fue hacia ella y le dijo que se tranquilizara, que ya todo estaba bien, por lo que se detuvo. Este tipo le preguntó cómo es que había hecho para entrar, para anular la barrera, porque solo podía hacerse desde adentro. En ese momento se dio cuenta de que tenía a un espíritu con él. Le dijo que estaba muy equivocado si creía que podía salir de ahí con vida. Empezó a crear una enorme bola de magia negra, porque claro, él también tenía un límite de la magia que podía anular, solo que en ese momento su cuerpo empezó a fragmentarse porque su hora estaba llegando, así que no tuvo de otra más que retirarse. Luana estaba desmayada pero llorando pensando en sus padres. Su esposo le estaba pidiendo que se calmara, que no le diera importancia, pero no podía estar tranquila porque sus padres le habían mentido. Cruz trataba de decirle que no dudara de sus padres, que ahora creyera en ellos, pero Luana sabía que su hermano malvado tenía razón, ya que su magia tenía un montón de colores mezclados, era como la de un monstruo, como la suya. Él recordó a aquellas personas a las que se había enfrentado y le dijo que no, que ella no era un monstruo, que era una persona increíble y que no era un arma, que no se preocupara por eso. Pero Luana le preguntó cómo sabía que los monstruos eran armas, que si acaso lo había sabido todo y no se lo había dicho, o sea que él también le estaba mintiendo. Su corazón se rompió, así que usó su teletransportación para irse, quería estar sola. Fue hacia donde estaba la piedra a la que siempre iba a rezarle para recordar sus pecados, pero empezó a tener una batalla mental consigo misma, porque una parte de ella le decía que no era su culpa haberse convertido en una bruja, que no hizo nada malo y que era la culpa de alguien más. Había otra parte que le dijo que debía de estar enojada y que destruyera a todo el mundo que tanto le había hecho sufrir. Luana sabía que todos se preocupaban por ella, aunque le estuvieran ocultando cosas. Debía de haber una razón para ello, pero quería que alguien le dijera la verdad. Entonces planeó demostrarlo. Demostraría que sus padres eran inocentes. Fue hacia la ciudad para ir a donde era su casa, pero todo estaba destruido. Entró y comenzó a llorar, a sentirse impotente, cuando una señora le preguntó que qué estaba haciendo ahí, porque era un lugar prohibido. Era aquella señora que tanto le había cuidado. Luana le respondió que estaba buscando algo, pero la señora de inmediato la reconoció. Fue hacia ella, la abrazó, le dijo que estaba muy pálida, muy fría, que la llevaría a su casa porque su esposo estaría feliz de verla también. La había arrastrado a su casa, pero no sabía qué hacer. Fue entonces que apareció su esposo, que era el alcalde de la ciudad. Él tenía una cara de pocos amigos, pero no es porque fuera malo, sino que así era su cara. Su esposa llegó para decirle que no pusiera esa cara, que al menos lo intentara, pero Luana se disculpó primero porque había destruido la ciudad. El alcalde le dijo que no era su culpa porque él lo sabía todo. Sabía que los magos le habían atacado y que su magia se había descontrolado. Le quería pedir disculpas porque aunque quería protegerla siendo el alcalde, no podía ir en contra de toda una ciudad. Ambos se disculparon por no estar con ella en el peor momento de su vida. Le pedían perdón por haberla dejado sola. Su tía le dijo que le alegraba ver que estaba bien mientras lloraba porque claro que la querían muchísimo. Una vez que se tranquilizaron, le preguntaron qué era lo que estaba buscando, a lo que ella le respondió que quería saber más acerca de sus padres. Fue entonces que el alcalde le preguntó si sabía sobre su origen, porque efectivamente él lo sabía todo y entonces se lo contaría. Quería comenzar diciéndole que sus padres eran personas increíbles, así que no tenían nada de lo que preocuparse.
Especialmente su padre y él eran muy amigos desde niños. Se habían conocido lo suficiente como para saber que nunca le haría daño a nadie. Todos habían nacido en la frontera viendo las atrocidades de la guerra. Odiaban a los magos, pero su padre tenía otro tipo de odio diferente, porque odiaba el hecho de que utilizaran su poder para hacer el mal. Fue entonces cuando su madre, Aurier, apareció. Empezó a decirles que quería ayudarlos a reconstruir la ciudad. Al principio desconfiaban de que existiera un mago con buenas intenciones, pero había cumplido con su palabra y usó su magia para ayudarlos. Su padre empezó a platicar con Aurier acerca de la magia porque era lo que siempre había querido, que se utilizara para el bien. Le preguntó si podría enseñarle y tiempo después, él despertó su propia magia. Le dijo a sus amigos que irían a la capital real porque querían cambiar el reino desde adentro y sus amigos estaban seguros de que lo conseguirían. Luego de explicarle todo esto, tenía que darle una carta que le habían dejado sus amigos por si algo les pasaba. En esa carta contaba todo lo que sucedió en la capital real, pero le pidieron que la leyera porque estaban seguros de que pensaron en ella hasta el final. La carta decía lo siguiente. Su padre la había escrito diciéndole que seguramente si la estaba leyendo era porque algo les había pasado y ellos ya no estaban en este mundo. Además de que seguramente habría descubierto cosas malas sobre ellos. Debió de haber sufrido mucho. Tal vez los odiaba, pero lo que quería era decirle la verdad. Querían tenerla, así que le pedían que nunca se lamentara por haber nacido. Le decían que cuando llegaron a la capital real se establecieron en el centro de la ciudad y comenzaron a investigar la magia amable. Un año después habían avanzado tanto en su investigación que cada vez más gente los ayudaba. Fue en esa época cuando se casaron y entonces nació una niña saludable. Ambos estaban muy felices al ver a su hermosa hija. Tenían muchísimos amigos que estaban dispuestos a ayudarlos. Uno de ellos era un mago llamado Teodor, que les había ido a dar sus felicitaciones. Él era un mago que estudiaba el despertar de la magia en personas comunes como ellos. Siempre los había apoyado, o al menos eso era lo que pensaban, pero poco después de su nacimiento, Teodor apareció con un gran grupo de magos y se la llevó. Cuando llegaron hacia donde estaba su hija, ya habían comenzado los experimentos. Este viejo les dijo que su verdadero propósito era crear al mejor mago de todos los tiempos. Por eso estaban inyectando varios poderes mágicos en un solo núcleo. Quería saber qué era lo que le pasaba a un niño que todavía no había despertado su magia cuando le introducieran estos poderes, porque seguramente su poder mágico aumentaría exponencialmente. Sobre todo los hijos de magos poderosos eran algo raro, así que estaban esperando ansiosamente que naciera su hija. Pero les dijeron que al parecer el experimento había sido un fracaso y que era una pena porque era una buena candidata. Cuando se fue, ambos se quedaron en shock llorando por lo que le habían hecho a su hija. Su poder mágico estaba reaccionando y estaba fuera de control. Si seguía así, ella moriría. Lo pensaron por mucho tiempo y llegaron a la conclusión de que si el poder mágico de la persona tenía relación con la genética, tal vez entre los dos pudieran controlarlo. Entonces intentaron reemplazar el poder mágico que le habían inyectado con su propio poder. Funcionó, o al menos eso era lo que habían pensado. Sabían que muy pronto estos tipos descubrirían que ella seguía viva y estarían ansiosos por obtener información. Por eso huyeron hacia la ciudad donde estaban sus amigos y buscaron ayuda. Tenían mucho miedo porque si los encontraban pondrían a todos en peligro. Además tenían miedo de que su magia se descontrolara, por eso también la vigilaban. Seguramente se había sentido muy incómoda, pero le pedían perdón porque a pesar del miedo, los días que pasaron juntos estuvieron llenos de felicidad. Le decían que podía odiarlos todo lo que quisiera y despreciarlos todo lo que quisiera, pero lo único que querían era que ella fuera feliz y que por favor nunca lo olvidara. El alcalde le pidió perdón porque tal vez si hubiera estado más atento todo hubiera sido diferente, pero Luana estaba llorando porque sabía que su magia provenía de sus padres. Nunca más sería engañada por unos monstruos. Ella era Luana, la bruja que difundía la magia amable. Se dio cuenta de que muchas personas la habían protegido, así que les dio las gracias. Fue entonces que le dijeron que se quedara a comer
comer, pero ella quería volver porque recordemos que había dejado a su marido abandonado. Pero su tía ya sabía todo, le preguntó si se había peleado con Cruz y tenía muchas cosas que hablar con ella, para eso quería que se quedara a comer. Mientras que por otro lado, su esposo estaba con Rose, que lo estaba ayudando, pero no a buscarla a ella, sino que fueron a ver a la señora a la que Luana había ayudado anteriormente para pedirle que le escribiera unas palabras lindas a ella. La señora les dijo que con mucho gusto lo iba a hacer porque ella los había ayudado muchísimo, ya que varios señores de la tercera edad se habían lastimado la cadera al mismo tiempo. Resulta que unos momentos atrás, cuando Luana se teletransportó de la casa, justo en ese momento llegó Rose a buscarla porque había truenos, estaba lloviendo, entonces quería estar con ella. Pero se dio cuenta de que no había nadie, lo cual se le hacía bastante raro porque se suponía que iban a ir por la tarde a la capital, así que empezó a buscar en toda la casa, hasta que llegó a la habitación donde vio a Cruz, pero vio que todo estaba hecho un desastre. Le preguntó si se habían peleado, que qué le había dicho, porque seguramente era culpa de él, pero lo único que le contestó fue que si Luana le dijera que es un monstruo, ¿qué es lo que ella diría? Rose le dijo que era una pregunta tonta porque Luana es Luana, nada más que eso. Había aprendido la lección de no confiar en los chismes ni los rumores que le habían hecho juzgarla mal en un principio, pero había aprendido mucho con ella. Le preguntó si acaso no reconocía su grandeza porque se supone que era su marido, solo que él no decía ni una sola palabra hasta que le dijo que efectivamente Luana era increíble. Enfrentó sus pecados y no renunció a sus ideales. Siempre había envidiado esa fuerza que tenía. Por eso se sintió atraído por ella, así que decidió que la ayudaría por el resto de su vida. También decidió que su siguiente movimiento sería buscar elogios para su esposa, de todas las personas a las que había ayudado hasta ahora. Quería que escuchara la voz de todos, quería que supiera que era un humano increíble. En ese momento Rose le dijo que también ayudaría, así que ahí empezó su búsqueda de palabras lindas para su esposa. Fueron a buscar a cada una de las personas que ella había ayudado y entonces finalmente habían terminado, aunque estaban agotados. Aunque Cruz decía que según todavía tenía energía, Rose le dijo que entonces fuera a buscar a su maestra, lo cual se le hizo extraño porque normalmente pues siempre se les pega, siempre quiere estar con ellos. Pero ella le dijo que entendía los sentimientos de una mujer, porque puede que él no fuera tan confiable, que tuviera muchos defectos, pero para su maestra él siempre sería su prioridad. Eso era algo que sabía muy bien. Cruz le agradeció y se fue. Lo malo es que quien los estaba viendo era el experimento número 43. Por otro lado, Luana estaba platicando con su tía porque recordemos que ella ya sabía de la relación entre Cruz y ella. Le dijo que siempre había estado preocupada por ella, así que de vez en cuando se escapaba al bosque para ver que todo estuviera bien, pero no podía estar con ella porque tenían que ayudar a los ciudadanos. Justo en ese momento apareció Cruz. Tenía sus dudas porque era una persona que no conocían, pero se veía realmente preocupado por ella. Era una persona en la cual Luana podía confiar. De hecho, le dijo que él también era un héroe de la ciudad porque años atrás ayudó a todos a evacuar cuando hubo una inundación. Muchas personas hubieran muerto si él no los hubiera ayudado. Recordó las palabras que él le dijo, que la gente había evacuado a tiempo. Se dio cuenta desde que mucho tiempo atrás él siempre la había apoyado. En eso estaban cuando de repente se escuchó una explosión. Resulta que había un incendio en la ciudad, así que tanto el alcalde como su esposa fueron corriendo y le dijeron que se quedara ahí esperando. Cuando se asomó por la ventana se dio cuenta de que eran monstruos, porque el experimento número 43 había lanzado a los monstruos a su ciudad natal para hacerla sufrir, lo cual la molestó bastante. Ella empezó a intentar atar a estas criaturas porque no podía extraerles el núcleo a una por una, ya que estaban atacando la ciudad, por lo que lo primero era suprimirlos. Empezó a atar con magia a los monstruos mientras las personas huían de ahí, pero cuando la vieron pensaron que ella era la que había lanzado a los monstruos hacia la ciudad, por lo que empezaron a lanzarle piedras diciéndole que nunca se acercara a su ciudad. Le desearon de verdad cosas horribles, hasta a mí me dio coraje. Como una de las piedras le dio en la cabeza, ella se cayó y fue atrapada por una de estas criaturas. Los aldeanos querían terminar con su vida, por lo que querían atacarla, pero los monstruos también los estaban atacando a ellos. Fue entonces que Luana los detuvo para salvarlos. Uno de los niños le preguntó a su papá si realmente era mala,
pero este señor estaba a punto de agarrar otra piedra para lanzársela porque no había manera en que fuera una buena persona. El alcalde se interpuso entre la piedra y ellos porque no les estaba pidiendo que la perdonaran, pero quería que vieran la persona en la que se había convertido, que vieran lo que estaba intentando hacer y cómo estaba intentando cambiar. Su esposa los interrumpió porque había muchas cosas que hacer. Podían ayudar a evacuar a las personas, podían apagar el fuego o incluso distraer a los monstruos. Era momento de proteger su ciudad. Tenían que darle tiempo a ella para que lograra capturarlos. Todos empezaron a poner su granito de arena hasta que Luana pudo capturar a todos los monstruos. Entonces era momento de quitarle los núcleos, pero eran demasiados. Los aldeanos fueron hacia ella para preguntarle si necesitaba ayuda, porque querían ayudarla, pero Luana se dio media vuelta, les dijo que no necesitaba ayuda, que se encargaría sola. Ellos pasaron frente a ella, le dijeron que muchas gracias por haber protegido la ciudad, que no pasaba nada porque ahora la entendían, así que le daban la bienvenida de vuelta. Cambiando un poquito de tema, Cruz estaba enfrentando al número 43. Ambos estaban atacándose mutuamente. Cruz le dijo que si realmente cree que ganaría solo atacándolo porque no tenía ni idea de cuánto lo odiaba, terminaría con él en ese mismo momento y se aseguraría de que no le causara más problemas a su esposa. Pero él se preguntaba por qué, ya que ambos habían venido del mismo lugar, entonces ¿por qué solo ella? Se puso a recordar su pasado porque desde que tenía memoria había estado dentro de una celda. Le daban de comer pan y agua, pero como no conocía otra cosa, pensaba que era lo normal. Cuando mostró buenos resultados durante los experimentos, lo elogiaban, le decían que era increíble, por lo que él quería estar a la altura de sus expectativas. Sin embargo, cuando cumplió 13 años, su cuerpo empezó a deteriorarse cada que usaba magia. Los magos a cargo del experimento le inyectaban cosas, pero él había sido otro fracaso, por lo que se dio cuenta de que los había decepcionado. Se dijo a sí mismo que él no era un fracaso, quería demostrarles lo que podía hacer, que era diferente a los demás. Cuando escapó de la celda, escuchó una conversación de unos magos. Comentaban que el experimento número 42 que habían dejado ir estaba vivo y que la magia era mayor a la del número 43, además de que no parecía sufrir ningún efecto. Los dos quedaron en que lo traerían de vuelta porque así podrían descartar al número 43, o sea, iban a matarlo. Escapó porque quería demostrar que era mejor que el número 42. Fue entonces que vio el mundo exterior por primera vez y aprendió lo que era una vida normal. Pero en ese momento aquel viejito traicionero lo encontró, lo sedó y se lo llevó de vuelta a prisión. Uno de los magos le dijo que lo matarían después porque no habían podido recuperar al número 42 y aunque era un fracaso, había logrado un poco de éxito, así que tenía suerte de seguir con vida. Pero él le dijo que quería ver a su padre, a su madre, porque seguramente lo habían secuestrado de algún lugar. Este mago le dijo que él era su padre y que su madre era una investigadora que trabajaba en ese lugar, que lo habían criado para poder investigar sobre armas mágicas, así que ahora que ya lo sabía, le pidió que dejara de llorar. Recordaba que este señor a veces lo acariciaba con cariño, pero ahora ya no le quedaba nada de esperanza. Terminó con la vida de este mago y escapó de ahí, porque lo único que le quedaba era demostrar que efectivamente él era un arma. Lo que quería era matarlos a todos, pero como al utilizar su magia se deterioraba muchísimo, tuvo que escapar. Lo único que logró robar fue la receta del sedante para que no le pasara más dolor. Salió de ahí jurando que regresaría para poder destruirlo todo. Empezó a recuperar sus energías, evitó a las personas, se escondió en las montañas y en los campos. Además, había creado los sedantes con los ingredientes que había encontrado para mantener su cuerpo, pero aún así el dolor que sentía seguía incrementándose, al igual que su deseo de venganza. Cuando estaba tirado en medio del bosque, las personas cercanas al lugar comenzaron a lanzarle flechas porque pensaban que era un monstruo que había destruido el bosque. Empezaron a dispararle, pero él se preguntaba por qué, ya que no se había convertido en un monstruo por elección propia. ¿Por qué él tenía que cargar con la culpa de todo? Pensaba que nadie lo entendía. Pero entonces recordó que mencionaron al experimento número 42, que se supone que era el mismo experimento, el mismo entorno, el mismo poder, probablemente también el mismo odio. Quería encontrar a alguien que lo comprendiera, pero también quería un aliado para luchar contra los magos. El número 42 era quien podría hacer todo esto, por lo que comenzó a buscarla, ya que ella también era una víctima, debió de haber sufrido mucho, debe de odiar a los magos, quería estar a su lado, pero cuando la vio llena de felicidad con su marido, se llenó de ira y de rencor, además de envidia.
ella. Ahora que estaba luchando contra su esposo, le preguntaba por qué a ella la querían, porque si ella también era un arma y un monstruo como él, porque era la única que era amada. Le preguntaba si acaso era porque estaba completa o por ser mujer. Quería que le respondiera, porque después de todo, él había sido quien había matado a los otros experimentos. Cruz le dijo que no la comparara con los demás porque no sabía nada sobre Luana. Tampoco sabía nada sobre él, pero lo que sí sabía es que eran diferentes. Luana usa su magia para salvar a las personas. No importa si la persona a la que está ayudando la odia. Ella nunca pide nada a cambio porque su convicción es lo que hace que las demás personas confíen en ella. En cambio, él solo se está haciendo la víctima, desquitándose con todos, por lo que si continúa así se convertirá en un monstruo para siempre. Pero esto solo hizo que se enojara más porque le decía que no lo entendía. Si no tuviera ese poder, hubiera tenido la vida de una persona normal. Cruz le dijo que no lo entendía, que él era un monstruo porque no sabía usar su poder, pero recordaba lo que le decía su maestra, que nunca utilizará su poder para su propio beneficio. Tenía que vivir correctamente. Resulta que los Elysianos eran un gran clan que podía usar magia, pero hasta cierto punto eran inmunes a ella. Fueron oprimidos y borrados de la historia. Los pocos que sobrevivieron se convirtieron en asesinos de magos para vengar a su clan. Recuerden que los magos creen que pueden hacer lo que quieran, así que obviamente veían a estas personas como una amenaza, ya que se creían intocables. Incluso algunos magos creían que eran seres divinos. Los padres de Cruz estaban siendo atacados por estos magos, pero no pudieron hacer tanto porque eran unos montoneros. Cuando le dieron la noticia de que ellos habían luchado valientemente y que tenía que convertirse en un guerrero poderoso como ellos, en aquel momento él era muy débil. Dejaba que la ira lo dominara mientras entrenaba, lo que asustaba a los otros niños. Pero la persona que más se enojaba con él era su maestra Rosaria, porque quería que lo hiciera mejor, que no se dejara guiar por sus sentimientos, ya que si lo hacía, eso lo pondría en peligro. Su maestra le decía que sus compañeros le tenían miedo, así que tenía que hacer mejor las cosas, pero él estaba harto. Así que un día en la noche agarró uno de los cuchillos y se fue porque no dejaría que nadie más muriera. Su maestra lo interceptó, le dijo que no podía dejar que se fuera a ningún lugar, porque si los enemigos atrapaban a un niño como él, seguramente lo torturarían. Cruz le dijo que no se metiera en sus asuntos, así que estaba a punto de irse, por lo que ella lo sometió. Le dijo que su odio era suyo, esto no era venganza, porque sus padres ya estaban muertos. No había vuelta atrás, no era que los olvidara, pero quería que pasara un tiempo pensando en aquellos días donde todavía estaban vivos. Fue entonces cuando Cruz le dijo que lo hiciera más fuerte para que pudiera protegerlos a todos. Las clases especiales comenzaron al día siguiente. Rosaria era una persona muy fuerte, pero también no era tan buena maestra. Sin embargo, sí le ayudaba a seguir creciendo y a hacerse más fuerte. Un día ella le dijo que lo acompañaría en una misión porque tendría que ver cómo era el quitarle la vida a alguien. Cuando fueron, él comenzó a vomitar porque nunca había visto algo igual. Se preguntaba cómo es que no le afectaba y si algún día podría ser como ella. Cada vez aprendía más cosas y los meses fueron pasando muy rápidamente. Se convirtió en Dios Killer a los 15 años. Su maestra le dijo que iba muy bien, pero le preguntó cómo se sentía. Él le dijo que era mucho más fácil de lo que pensaba porque le quedaba mucho mejor que a ella. Todos los días él tenía misiones donde tenía que quitarle la vida a muchas personas. Un día que se destazó a 5 personas de una sola, su maestra le preguntó que qué hacía ahí, porque le tocaba a ella hacer el trabajo. No podía hacerlo sin permiso, aunque Cruz le dijo que simplemente no podía dormir. Rosaria lo regañó porque no podían andar saltándose las órdenes, pero le dijo que las órdenes no importaban porque incluso ella las rompía, ya que siempre decía que acabaran con la vida de una persona, pero ella acababa con las de 3 o 4. En eso estaban discutiendo cuando apareció un señor extraño diciéndoles que necesitaba su ayuda, que podían hacer lo que quisieran con él después de escucharlo, pero que probablemente les gustaría oír su propuesta. Cuando estaban a punto de acabar con él les dijo que incluso podrían reconocer su existencia después de esta misión, así que ella no dejó que Cruz le hiciera algo porque quería escuchar lo que tenía que decir. Le dijo que había un grupo de magos malintencionados haciendo experimentos de magia, insertando artificialmente magia en humanos para crear armas. Lo llamaban Proyecto de Mago Artificial. Querían su ayuda por su habilidad para reflejar la magia, así querían que pues limpiaran el desastre. Le preguntaron quién era él y les dijo que era el primer ministro, así que les pedía que lo llevaran a su aldea.
Rosaria le dijo que sí, pero quería esposado. Cruz no estaba de acuerdo con esto porque lo que él quería era venganza. Pero Rosaria le dijo que las guerras sin sentido continúan por gente que piensa como él, ya que lo mejor era que todo terminara, eso era lo mejor para el futuro. Estaba un poco enojado porque parecía el único que se dejaba llevar por sus sentimientos. Cuando fueron a la cueva, no se podían creer lo que les estaban ofreciendo, la autonomía, ya que necesitaban su ayuda. El líder estaba escuchando atentamente, pero claro, había muchos al igual que Cruz que estaban en contra. Sin embargo, tanto el líder como Rosaria estaban de acuerdo porque todo era para la supervivencia de los Elysianos. El líder también estaba de acuerdo con ella, así que aceptaron su propuesta. Todos estaban llenos de incertidumbre acerca de lo que iba a pasar, pero tuvieron un buen comienzo. Estaban luchando contra los monstruos, algo que era fácil para ellos. Pensaba en que conseguirían la paz que tanto habían anhelado. Estaban buscando pistas, pero no encontraban nada. Lo raro aquí era que los monstruos cada vez eran más fuertes, lo que se les hacía un poco extraño. Incluso unos de ellos resultaron gravemente heridos por culpa de estos. Cruz se dio cuenta de que sus sospechas eran ciertas. Necesitaban información acerca de lo que estaba pasando, así que Rosaria lo puso a liderar las patrullas porque tenían que proteger a su gente. Estaban divididos en dos. Había un grupo de veteranos que se encargaba de derrotar a los monstruos y por otro lado estaba el grupo de Cruz, cuya misión era localizar la base de los experimentos. Cada vez estaban acercándose más al Palacio Imperial, pero no lograban encontrar nada. Los demás jóvenes que estaban a su lado le pidieron que por favor se unieran al grupo de batalla, ya que sus padres estaban bastante heridos y cansados. Querían ayudarlos. Los líderes de ambos grupos estaban haciendo su parte, lo mejor que podían, pero era muy difícil. Rosaria estaba demasiado herida. Cruz le dijo que se detuviera, que descansara, pero ella se sentía culpable, porque por ella habían aceptado esa misión. Entonces ella tenía que completarla. Cruz le preguntó qué era lo que más quería proteger, porque para él la persona más importante era ella. Era como una segunda madre para él. Así que le pedía que dejara que la ayudara. No tenía que cargar con todo el peso ella sola, para eso tenía a su discípulo. Rosaria entendió las palabras de Cruz, así que le dijo que él encontrara la base, pero que no entrara, solo que la buscara, así que se puso en marcha. Mientras recorría la capital se encontró con varios monstruos con los que tuvo que luchar, pero se dio cuenta de que eran muchísimo más fuertes. Cuando derrotó al monstruo, lo dejó ahí tirado, porque después los magos lo encontraron. Como no podían dejar ahí sus experimentos, tenían que llevárselo. Pero como era bastante grande, no podían simplemente esconderlo. Tenían que llevarlo a su base. Cruz aprovechó esto para seguirlos y así encontrar su escondite. Se dio cuenta de que estaba en el oeste, un lugar perfecto porque estaba alejado de la civilización. Lo malo es que Cruz no le hizo caso a Rosaria, entró para verificar que fuera su escondite, donde encontró varios monstruos, pero también encontró un monstruo descomunal. Era algo que jamás había visto. Pensó en regresar e informar a todos de lo que había encontrado, pero pensó que también estaban demasiado lastimados. No podía dejar que fueran a la batalla. Así que tenía que terminarlo él solo. Empezó a luchar contra este monstruo cuando escuchó una voz que le decía que no debería de estar ahí. ¿Quién era este tipo? El primer ministro, el que les había ofrecido el tratado de paz. Cruz le preguntó por qué había hecho todo esto, que si acaso sabía todo lo que implicaba, pero el primer ministro le contestó con otra pregunta. Le dijo que por qué creía que había comenzado el proyecto de mago artificial. Eso era para crear la mayor arma mágica. Para obtener el arma perfecta, era necesario que el arma superara la resistencia de la magia de los Elysianos. Entonces necesitaban pruebas. Por eso había fingido sellar un acuerdo de paz. Fue demasiado fácil ya que eran unos ingenuos. Le comentó que estaba usando el arma antes de lo planeado, pero que parecía que funcionaba muy bien, porque ahora dominaría el mundo entero. Los magos, o más bien él, sería el dios supremo. Le dio las gracias por haber cooperado, así que le pagaría dejándolo ser el primer sacrificio. Cruz sabía que tenía que irse de ahí, pero le dijo que no se preocupara porque el resto de su gente seguiría después de él. Cuando estaba a punto de atacarlo, apareció su maestra para preguntarle por qué había sido tan imprudente. Se puso frente a él. Todo había quedado en ruinas, así que el primer ministro pensó que se había pasado un poquito, pero era momento
momento de ir a visitar al resto de los Elysianos, así que con el experimento número 41 se fue. De entre los escombros salió Cruz junto con su maestra, que estaba gravemente herida. Quería ir a buscar ayuda, pero ella le dijo que era demasiado tarde porque no había nada que hacer. Le dio un collar diciéndole que protegiera al grupo. Era un talismán que había pasado de generación en generación, resistente a la magia. Le dijo que si él lo tenía podría derrotarlo. También le dijo que nunca usara su poder de manera egoísta, que necesitaba vivir como una persona normal. Entonces Rosaria pasó a mejor vida. Cruz estaba lleno de tristeza y de rabia porque no quería perder a nadie más, así que corrió mientras intentaba no llorar. Lastimosamente llegó demasiado tarde. El primer ministro le dijo que se alegraba de que hubiera ido porque sería problemático que alguien que conociera sobre el proyecto siguiera vivo. Cruz no dudó ni un segundo en acabar con la vida de este primer ministro. Regresando al presente, estaba peleando con el número 43. Sabía que había superado su límite, por lo que probablemente su cuerpo no aguantaría mucho más. No le caía bien, quería que desapareciera, pero pensaba en Luana. Mientras que el número 43 estaba triste porque así iban a terminar las cosas sin que él pudiera hacer nada. En ese momento, Cruz lo tomó de la mano diciéndole que dejara de llorar y que no lo soltara. Afortunadamente su cuerpo no desapareció. No podía creer lo que estaba pasando, pero Cruz le dio el collar que le había dado su maestra. Le dijo que no podía usar magia, pero al menos no moriría. Él no podía creer lo que había hecho por él porque había intentado matar a su esposa, entonces ¿por qué lo había salvado? Pero le dijo que antes era como él, pensaba que haría justicia vengando a su pueblo, matando a los magos que estaban involucrados. Pero después de conocer a Luana, lo había hecho reflexionar si realmente debería de hacerlo. Le dijo que él también debería de pensar sobre lo que puede y lo que quiere hacer. Número 43 le decía que no lo entendía. ¿Por qué estaba llorando si no sentía dolor? Pero Cruz se dio media vuelta y se fue. Mientras tanto, en la pequeña ciudad, todos los ciudadanos habían logrado controlar los incendios, salvar a las personas y demás. Claro, había que reconstruir ciertas cosas, pero en general estaban bien. Luana estaba cerca de un árbol recordando las palabras que le habían dicho de bienvenida de vuelta. Pero en ese momento de mayor tranquilidad, escuchó a los ciudadanos decir que había humo fuera de la ciudad. Se dio cuenta de inmediato de que se trataba de aquel chico que decía ser su hermano, así que fue porque seguramente quería hacerle algo malo a la ciudad. Cuando llegó, vio que estaba con Cruz, así que le preguntó que qué estaba haciendo ahí. Volteó para ver que Rose estaba tirada en el suelo, así que pensó que este chico había intentado hacerle daño a las personas que quería. Pero Cruz la detuvo, le dijo que tanto Rose como él no estaban lastimados, así que le pidió que no se preocupara, porque él necesitaba un tiempo a solas. Cuando volteó para ver a Luana, se levantó y le dijo que lo sentía, que no esperaba que lo perdonara, pero que juraba no crear más monstruos. Le dijo que siempre la había envidiado porque se supone que fuera como él, un arma, pero la gente la adoraba. Eso era lo que le daba más coraje, así que estuvo investigando sin poder superar el dolor que sentía. Todo este tiempo había descargado su envidia sobre ella. Sin embargo, su esposo había conseguido que reflexionara, así que iba a ver qué era lo que podía hacer por el mundo. Cuando estaba a punto de irse, Luana lo interrumpió diciéndole que algún día tendrían una plática de verdad. Este chico le preguntó si acaso le caía bien o algo así, a lo que ella le dijo que no necesariamente porque no conocía nada sobre él, y le preguntó si acaso no tenía nada más que decirle, porque entendía lo difícil que puede ser enfrentar las cosas complicadas. Por eso quería saber el origen. Este chico le dijo que tal vez un día se dio media vuelta y se fue. Como los esposos se quedaron solos, tenían que arreglar las cosas, así que ambos se disculparon. Pero como lo hicieron al mismo tiempo, así como si fuera sincronizado, empezaron a reírse. Ella le pidió disculpas porque había hecho algo terrible, aunque él siempre le había ayudado. Pero su esposo le dijo que él debería de ser quien se disculpe porque en aquel momento no la apoyó como le hubiese gustado porque es su esposo y siempre está a su lado. La próxima vez no cometería el mismo error. Se miraron con ojitos de amor, ambos se agradecieron por estar juntos, pero en ese momento Luana se acordó de que Cruz ya sabía de los monstruos y de las armas, así que le preguntó que cómo es que lo sabía. Cruz le dijo que Leandro se lo había dicho, así que ella le dijo que no lo dejara entrar en su casa cuando ella no estuviera. Pasaron los días donde ella empezó a ayudar a la ciudad, todos los niños estaban fascinados con su magia, querían que les hiciera comida, en fin, ella les explicaba que pues la magia no funcionaba así, pero los hacía volar
volar. Los ciudadanos también les estaban muy agradecidos por todo lo que habían hecho. Pensaron que se habían equivocado respecto a la magia porque era bastante reconfortable y agradable. Cada día que pasaba, Luana estaba más feliz porque había logrado transmitir la idea de la magia amable, pero no había olvidado sus pecados. Habían construido una lápida para sus padres, mientras que su tío y su tía le decían que muchas gracias por su esfuerzo, que todos estaban agradecidos porque finalmente ella tenía un lugar al cual volver. Querían que se quedaran junto a ellos para celebrar su cumpleaños, pero ella quería estar de luto, no solo por sus padres, sino por todas las vidas que había tomado, ya que no importaba lo que hicieran, no podía evitar estar triste ese día todos los años. Y aunque las personas la perdonaran, ella nunca se perdonaría. Fue entonces que llegó a su casa donde estaba su esposo junto con Rose porque le habían preparado un enorme pastel debido a su cumpleaños. Resulta que su tía le había dicho a su esposo el día de su cumpleaños, nunca se lo había querido decir debido al día que era. Luana le dijo que pues mucha gente había perdido a personas queridas ese día, por lo que no debería de celebrarlo, ya que había sido ella quien lo causó. Sabía que se esforzaron mucho para preparar todo esto, pero Cruz le dijo que para él era un día para celebrar, porque era el día en que ella nació. Era necesario porque de lo contrario nunca se hubieran conocido. Así que ese día no debería de ser un día triste para nadie. Le dijo que debería de divertirse al menos en su casa. Su aprendiz le dijo que también quería pasarla con ella, así que había preparado todo un banquete. El que también apareció por ahí fue Leandro. Cruz le dijo que se fuera, pero él también tenía un regalo porque le regaló un montón de fuegos artificiales que había creado con magia. Cuando Luana pensó que no podía ser mejor, varias personas a las que les había ayudado, incluyendo el alcalde y su esposa, llegaron para pasar su cumpleaños con ella. Todos la felicitaron, aunque algunos estaban un poco reacios de ver a Leandro por ahí porque era un mago de la capital. El que estaba más feliz era Cruz porque veía a su esposa convivir con más gente. Pasando un rato, ella fue hacia el techo de su casa para estar un rato sola. Su esposo fue con ella para preguntarle qué estaba haciendo ahí, a lo que ella le dijo que no podía acostumbrarse a ser feliz. Él le dijo que se fuera acostumbrando porque cada vez se iban a divertir más. Ella le decía que tenía un poco de miedo porque había pensado que al tenerlo a él era suficiente, pero ahora con Rose, con Leandro, incluso las personas de la ciudad que le traen regalos, se ha vuelto algo normal. Siente que se está volviendo cada vez más egoísta. Rose le dice que no tiene nada de qué preocuparse porque podría repetírselo todo el día. Esa felicidad es algo por lo cual ella se ha esforzado cada día. Así que el egoísmo es exactamente lo que necesita, porque quiere que sea feliz cuando esté con él. Lana le dice que él es el más egoísta de todos, pero le da un beso mientras suenan los fuegos artificiales. En ese momento el alcalde los interrumpió porque había personas que se habían pasado de tragos y era momento de utilizar la magia de sobriedad que le había enseñado su padre. Sí, habían investigado un montón de cosas. Le dijo a su esposo que muchas gracias porque si él está a su lado podría superar cualquier obstáculo, ya que era la bruja más poderosa y juntos eran la pareja más fuerte. Y fin. Bueno, espero que esta historia les haya gustado. A mí la verdad es que me gustó bastante, fue algo diferente, ya había romance desde un inicio. La protagonista me cayó súper bien, su esposo también me cayó súper bien. El único pero que tal vez le pondría es que yo quería saber qué pasó con el rey, porque recordemos que estaba bien loquito y de él ya no volvimos a saber nada. También tal vez saber un poco más de Rose, de su familia, saber qué pasó con Leandro, si logró su sueño, qué fue lo que pasó, qué va a pasar con los magos malos de la capital. O sea, siento que sí faltaron cositas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan junto con el link del canal de WhatsApp y el link de mi otro canal de YouTube para que vayan a seguirme. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Los amo. Bye.